Cuando un niño en España estudia mucho y saca buenas notas, es una seta, es un chapón, es un empollón, es un pringao. En China es un héroe y está haciendo lo que se espera que haga. Es su deber. Ellos notan que nosotros no somos chinos. O sea, yo cuando voy a China, por ejemplo, sobre todo en tiendas, que la gente está acostumbrada a regatear un montón de cosas, pero cuando me ven a mí dicen, este no va a regatear una mierda. O sea, los chinos creen que los últimos serán los últimos y más te vale no ser de los últimos. Así que esfuérzate, ahorra, crea un patrimonio todo lo grande que puedas, porque de eso depende que tú, tus hijos, tus nietos no sean de los que parten en una línea de salida muy atrás. Es una empresa que simula que estás trabajando. O sea, tú vas y entonces te dan una especie de carnet, te dan un ordenador y tú estás ahí como que te hacen fotos para que tú le metas a la familia como que estás trabajando. China tiene también un montón de años en tema de valores que vienen a ser los valores de Confucio. En tu libro también pone que Confucio sigue vivo, o sea, sí, que es un zombie. No, es broma. Perdón, Confucio. La familia sigue teniendo un peso fundamental y eso es Confucio. Confucio no es un zombie, no. Confucio goza de muy buena salud, está muy en forma, yo le veo corriendo todos los días por las calles de China. Siento que en Europa no se castiga lo suficiente las malas acciones. China utiliza el pasado para explicar lo que son hoy, para explicar su presente y para diseñar el futuro. Eso solo lo hace una civilización. Eso sí pasa en China, decimos ladrón y van todos a pegarle. Por supuesto, sabéis que el gobierno de Pekín, a través de sus muy diferentes ramas, sabe de este podcast y escucha lo que decís. Entonces, ¿Ah, sí? Y aquí os tengo que dar la enhorabuena, porque esto que tenéis montado, vuestro podcast, ya es espectacular. ¡Viva China, chicos! Hey, tú, te estamos buscando. Si quieres participar en nuestro podcast como invitado, rellena el formulario que está en la descripción. Sí, tienes que contarnos quién eres, qué historias o preguntas te gustaría contarnos o debatir y qué valor le aportarías a nuestra audiencia. Como más información mejor, así podemos valorarte desde diferentes perspectivas. ¡Esponja! ¡Esponja! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Chino y Medio. Hemos hablado sobre todo de chinos viviendo en España, que yo diría que son chinos de España, pero ¿y los chinos de China? ¿Qué pasa? O sea, de nuestros paisanos chinos de China no sabemos nada, hemos hablado bastante poco y hoy hemos traído un invitado muy especial que es español, pero que ha hecho un montón de negocios en China, ha estado conectando con muchos chinos y nos van a contar desde ojos españoles cómo son nuestros paisanos, por qué pensamos de esta forma, cuáles son nuestras formas de negociar, nuestras formas de trabajar y qué es lo que Occidente, por ejemplo, podría aprender de China y de China aprender de Occidente para que la relación nuestra fuera más espectacular. Espectacular intro. Bienvenido, Julio. Muchas gracias por invitarme. Y es verdad que os estaba escuchando y esto es un desafío porque yo estoy acostumbrado a explicarle China a españoles occidentales que no conocen bien China, pero explicarle China a medio chinos, chino-españoles, para que a su vez le llegue una imagen de cómo son los chinos que no han salido de China o que son de primera generación nacidos en China y que han vivido allí, esto es un reto. ¿Tú crees, por ejemplo, que los chiñoles, que es nuestro caso mitad-mitad, somos la combinación perfecta o sea, hemos cogido lo mejor de Asia y de Europa, por ejemplo? ¿O estamos más encaminados hacia un sitio que otro? Más bien hemos cogido lo peor de ambas partes. Bueno, depende, ¿no? El híbrido es óptimamente es la mejor combinación de ambas. Ahora, si vosotros vais a China, los chinos de allí os van a tratar como chinos. Sí, eso está claro. Aunque vosotros os hayáis naturalizado españoles, aunque tengáis más de cultura española que de cultura china, que eso lo podríamos discutir, ellos van a ver siempre a paisanos y os van a tratar como paisanos y no van a entender que la escala de valores o vuestras prioridades o vuestras lógicas sean diferentes a las suyas. Yo esto lo vivo muy a menudo con ABCs, con American Born Chinese, con gente que ha nacido en otros países, aunque sean de segunda generación y tengan la herencia cultural china. Los chinos continentales, los chinos mainland, dicen, tú eres chino, no me cuentes películas, tú eres chino. Y en muchos aspectos yo estoy de acuerdo. Es decir, vosotros, pese a haber nacido y crecido y haberos educado en España, creo que tenéis más en común con los chinos de hace 1000 años que un español nacido en España con un español de hace 1000 años.
Eso es lo que hace diferente a China, ¿no? Sí que es verdad que sí que noto que, aunque para ellos nosotros somos chinos, que ellos notan que nosotros no somos chinos chinos. O sea, yo cuando voy a China, por ejemplo, sobre todo en tiendas, que la gente está acostumbrada a regatear un montón de cosas, pero cuando me ven a mí dicen, este no va a regatear una mierda. O sea, de verdad, ahí te dicen algo de 500 yuanes, Sí. tú le dices 100 yuanes, tío, y empiezan a regatear, tío. Sí. Pero yo a lo mejor digo, bueno, vale. ¿Pero tú crees que es porque saben que no eres chino Meilan o por tu cara? No, sé, porque, a lo mejor... No, en parte hay un aire como que se nota, ¿sabes? La vestimenta, forma de hablar, cuando entras saludas a la gente o algo El así. acento, Es sobre verdad. todo. Sí, Y sobre sí, todo ciertas cosas de educación occidental, como lo de saludar, despedirte. Saludar, mira, esa es Sí. quizás la cosa más llamativa. Y ¿no? el gracias también. Es verdad. Correcto, Y el entrar, gracias. saludar, dar las gracias, marcharte y despedirte. Sí, Todo sí, eso, sí. a nosotros, a los extranjeros, los que llevamos escrito en la cara las 24 horas del día que no somos de allí, bueno, pues es una rareza más, ¿no? Como es una rareza mi nariz o como es una rareza el modo en el que nos comportamos. Pero saludar, despedirse, dar las gracias, este no es de aquí. Hablando de marcas chinas, una de las marcas que se ha adaptado súper bien aquí en España es... Muchas gracias a Realme por patrocinar nuestro episodio, que en poco más de 3 años se ha vendido ya más de 100 millones de unidades y se ha posicionado dentro de los top 5 mejores marcas de smartphones aquí en España, gracias a su increíble relación calidad y precio, espectacular, y su enfoque al público joven con una estética muy atractiva. Exacto, como este Realme GT8 Pro Dream Edition en collab con Aston Martin, que como veis tiene diferentes accesorios para hacerlo único y personalizado. Espectacular esto. Sí, se puede Los cambiar. amigos se van a quedar flipando de lo guapísimo que está esto. Está guapísimo y con una tecnología mega innovadora este año también. Ujú. Tiene de hecho 2 cámaras, una telescópica de 200 megapíxeles que va a hacer fotos que están súper lejos como si estuviesen aquí, enfrente vuestra. Y aparte una cámara principal en collab con Ricoh GR que hace fotos vintage, clásico, a la antigua, que es guapísimo. Vale, en tus libros... bueno, he visto aquí cositas. Correcto. Os he traído una serie de obsequios. El primero es este, que es un dulce Sí. de mi pueblo. Mi pueblo se llama Reynosa. Somos muy originales poniéndole nombres a los Reynosa, dulces. ¿de qué Sí. ciudad, de qué comunidad autónoma? Esto es Cantabria. Cantabria. Esto es ok. Cantabria. Está Está Cantabria. muy cerca de donde nace el río Ebro, que es el mayor río de España, ¿no? Y bueno, son hojaldres, son rosquillas. En realidad son rosquillas. Antes se llamaban rosquillas de Reynosa. Ahora se llaman Reynosas para hacer patria, ¿no? Para proyectar el nombre de nuestra ciudad al mundo. Y os he traído, claro está... Déjame que le enseñe la cámara. Un Por momento. favor, por favor. Y os he traído, claro está... Eso de la comida. ahí está, ahí está. La embajada dulce del sur de Cantabria. ¿Crees que sería una buena marca para entrar a China, por ejemplo? Reynosas, por supuesto, es una marca para cualquier cosa. Yo espero que haya pronto coches con marca Reynosa, teléfonos con marca Reynosa, sí, hombre. Pero made in China. You never know. Espera a ver. Será made in China seguro, será made in China seguro. Y luego os he traído, que yo creo que ha sido un poco la forma en la que hemos entrado en contacto unos con otros, ¿no? Mis 2 libros, que están funcionando bastante bien. Uno es el Observar el arroz crecer, que presenté hace 2 años y se vende más hoy que hace 2 años. Y el calibrador de estrellas, que bueno, luego si queréis los dejo aquí. No quiero tapar a Realme, no. O si quieres lo puedes dejar aquí. Venga, ahí lo la mano tienes. general sabrá. Ahí lo tienes. Sí, dejamos así un poco. Y es curioso porque al final uno llega a la conclusión de que escribe libros para compartir con otros su forma de mirar el mundo o sus ideas, pero en realidad lo que a mí me han enseñado estos libros es que tú escribes un libro para conocer a gente de la que nunca hubieses tenido noticia y con la que nunca hubieras entrado en contacto de no ser por un libro. No estaríamos hablando aquí de no ser por estos libros y por el impacto que están teniendo. De hecho, yo salgo en el libro. Mira, este se parece yo. Ah, es verdad, mira, ahí estás, en portada. Vale, en tu libro pone que China es más bien una civilización y en vez de un país. ¿Por qué civilización y país? ¿Y qué diferencia tiene con que sea civilización con los países o gobiernos que tiene Occidente?
Bueno, la idea no es mía, es de un politólogo, un pensador chino que se llama Chan Weiwei, que acuñó de alguna manera la idea de que China es un estado-civilización. Y luego quien la ha popularizado es Martin Jacques, que es el autor de un libro muy famoso que se llama Cuando China domine el mundo. When China Rules the World. ¿Os suena? Tiene ya casi 20 años, ¿no? Y él hablaba de que no podemos mirar a China como país. Y tiene razón. Las palabras son tramposas y utilizamos la misma palabra país para hablar de Bélgica o de Perú o del País Vasco o de Países Bajos y para denominar a una cosa inmensa con dimensiones continentales en lo geográfico y con dimensiones gigantes en lo demográfico que es China, ¿no? Es una civilización fundamentalmente porque llevan ahí desde siempre. O sea, China es el plusmarquista mundial en sobrevivir. Nadie, ninguna otra cultura de la antigüedad sobrevive hasta nuestros días con una línea de continuidad en lo cultural, en lo lingüístico, en lo institucional, excepto China. Ha desaparecido el Egipto de los faraones, el imperio babilónico, ha desaparecido el imperio romano, pero ahí están los chinos. Y los valores que explican China y lo que explica que China todavía esté viva, que son tradición, introspección, perseverancia, explican en buena parte lo que sois vosotros también, ¿no? O sea, digamos que nuestra forma de comportar tiene que ver bastante con chinos de hace un montón de años. 1000 años, como dijiste antes. Exacto. O sea, en una frase fácil de entender, China utiliza el pasado para explicar lo que son hoy, para explicar su presente y para diseñar el futuro. Eso solo lo hace una civilización. Eso no lo hace un país. Los países surgen en el año 1648 con el fin de las guerras de religión. Se pacta una paz que se llama la Paz de Westfalia y se dice los estados somos soberanos y empieza a haber fronteras, embajadas y China tiene fronteras y China tiene embajadas. Pero China tiene sobre todo un método a largo plazo y cree y se mira a sí misma de una manera completamente distinta a cómo se mira España, a cómo se mira Estados Unidos incluso. Fijaos, a los chinos... Pero ¿cómo se mira España o países de Occidente a sí mismos? Bueno, nosotros no tenemos la sensación de ser herederos de un linaje milenario. Tú sales a la calle, preguntas a 10 españoles, todos sabemos que tenemos una historia larga y tenemos además una historia larga y gloriosa. Pero lo de China es diferente, su escala de medir el tiempo es diferente. Por eso les irrita mucho que un país que a sus ojos es ni siquiera adolescente, es infantil, los Estados Unidos celebran en 2026 sus primeros 250 años de historia. Claro, cuando tú tienes una historia a tus espaldas de por lo menos 2.500 años en lo institucional, 3.000 años en lo lingüístico, o 4.000 años en lo lingüístico y 5.000 años en lo cultural, que alguien con solo 250 años te venga a decir cómo te tienes que comportar, cómo tienes que gobernar tu país. Es como si yo tengo 46 años y tengo un sobrino de 4, que es la misma escala de desproporción entre China y Estados Unidos. Es como si mi sobrino de 4 años me dice cómo tengo que gestionar yo mi casa. Creo que creo que nuestros espectadores ya tienen una idea de quién ha invitado a a nuestro invitado. ¿Por qué? No, porque... ¡Viva China, chicos! Yo no sé quién es, no sé quién nos ha hablado de mí, de hecho. Pero fíjate, voy a salir al paso de eso. Yo no soy pro-chino. Yo lo que no soy es anti-chino, por razones evidentes. Primero, porque me he pasado 20 años allí y me han tratado muy bien. Yo no tengo queja con China, yo no la tengo, en primera persona. Aunque no idealice lo que tiene montado el gobierno de Pekín, ¿no? Aquello no es el paraíso, pero funciona. Y segundo, yo hago negocio con China y los chinos me dan oportunidades de negocio continuamente. ¿Me convierte eso se suele decir, en un abrazapandas, en un panda hugger, en un tipo que solo ve lo bueno de China? No, yo también veo lo que no funciona, aquello en lo que fallan, pero renunciar a conocer bien China, que está llamada a escribir buena parte del siglo XXI, solo porque no te gusta el comunismo. El comunismo en China son 76 años. Acaban de celebrar los primeros 76 años de la República Popular de China. Coño,
en una historia de por lo menos 2.500 años, ¿qué es? ¿Qué son 76 años? Una nota al pie, ¿no? Sí, antes dijiste lo de el tema de edad, ¿no? De Estados Unidos con China, por ejemplo. Bueno, supongo que Occidente pasa más o menos lo mismo con el tema de países. Luego también charlaremos también de cosas de ventajas y fallos. Pero antes, la diferencia esa de las edades, ¿qué es lo que implica? Por ejemplo, yo a mi sobrino le mando a callar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces le mando cosas. Esto, en referencia a Occidente, ¿qué confrontamientos puede haber esa diferencia de edad, ¿no? Entre comillas. El orden internacional actual es un orden basado en reglas que se definieron al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y las definieron quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero han pasado 80 años y han pasado muchas cosas. Y el mundo no se parece hoy demasiado a aquel que salió de la Segunda Guerra Mundial. En estos 80 años, países que ni siquiera tenían entidad política en el año 45, que no existían, que acababan de dejar de pertenecer a grandes imperios coloniales, hoy son potencias emergentes que reclaman un papel relevante, equivalente al peso que ya tienen, demográfico, político, económico. ¿Quiénes? India, por ejemplo. India pesa en las Naciones Unidas lo mismo que Bélgica. Brasil o Indonesia, que ya tienen un peso económico propio, dicen, ¿por qué nosotros no tenemos más capacidad de decisión? Estos países, que además están llamados a ser quienes lideren los 10 primeros PIBs del mundo en 50 años vista, tienen en común tres cosas. Casi todos son excolonias y ahí hay un sentimiento de agravio vivo. O sea, sienten que Occidente, los países desarrollados, tienen una deuda moral con ellos. Segundo, no se sienten cómodos en este orden de reglas fundamentalmente occidentales en las que ellos poco pueden cambiar porque es un armazón de valores occidentales. Y tercero, son casi todos países que emergen, es decir, que aunque crecen mucho, en términos per cápita siguen siendo países poco desarrollados o en desarrollo, ¿no? Y ellos dicen, espera, si el mundo ha cambiado, ¿por qué no han cambiado las instituciones que gestionan el mundo o los procesos de decisión, de toma de decisión, de hacia dónde ir, ¿no? Tú imagínate que hace 50 años, 80 años, ese barco estuviera en manos de 4 tipos, ya, pero es que en estos 80 años hay otros muchos capitanes que nunca tocan el timón. Y ellos dicen, no, espera, yo también quiero. Yo también estoy en condiciones, por peso demográfico, político, económico, de dirigir la nave y decidir si vamos hacia allá o si vamos hacia allá. Le dijiste el tema de valores. China tiene también un montón de años en tema de valores que vienen a ser los valores de Confucio. En tu libro también pone que Confucio sigue vivo, o sea, que es un zombie. No, es broma. Perdón, Confucio. Perdón. Bueno, esto que voy a decir os puede gustar más o menos, pero Confucio explica mucho mejor cómo pensáis hoy, en el siglo XXI, que los años que lleváis viviendo en España. Os explico por qué. Confucio, aunque China esté en primera línea de desarrollo tecnológico y de modernización y de innovación cada vez más, Confucio explica en buena parte qué es hoy China. Y Confucio es la familia, y para vosotros, como buenos chinos, españoles, ¿cómo los has llamado? Chiñoles. Chiñoles. La familia es el pilar de vuestra vida. Y eso os lo han inculcado, lo habéis mamado, lo habéis comido, lo ha permeado en lo que sois, ¿no? Para que la gente tenga un contexto de Confucio, ¿quién era? O sea, yo creo que lo puedes explicar mejor tú. Porque... Pues es un pensador que fue coetáneo a Aristóteles, o sea, vivió hace aproximadamente 2500 años. Era hijo de quedó huérfano de padre pronto y fue su madre quien le educó. Y eso le impactó toda la vida. Él entendió que sin educación no puedes vivir una vida virtuosa y que con educación tú puedes llegar a donde quieras.
el valor de la educación, os hablaba de la familia, después de la familia viene la educación. Si hoy la educación, hoy, como en los últimos 2 milenios, en China la educación es tan importante, es precisamente porque los valores confucianos siguen muy vivos. Hay una idea, no os conozco, nos acabamos de conocer antes de empezar este podcast, pero hay una idea que me arriesgo a decir que vais a suscribir. Y es la siguiente. Vuestros padres, han trabajado muy duro para daros oportunidades. Tenéis que aprovecharlas. Ese sentido de el agradecimiento filial, de devolver buena parte de lo que os han legado con mucho esfuerzo, ¿no? Y seguro, no conozco a vuestros padres, pero si sois chinos de segunda generación, seguro hay una gran historia de esfuerzo, de perseverancia, de sacrificio detrás, ¿no? Esto que estáis haciendo, este podcast, es una manera de aprovechar esa oportunidad. Aprovechar la oportunidad no significa coger el bazar chino en el que fundaron tus padres y en el que trabajaron tus padres o el restaurante. Significa sacar el máximo partido a esas oportunidades que os dieron para escalar para ascender socialmente, para tener una mejor vida, para ganar en bienestar. El tema de sacrificio, o sea, ese que está muy presente en la familia, o sea, siempre notamos que los padres como que siempre se están sacrificándose, que en parte yo también discrepo un poco de que exageren un poco, o sea, que al final ellos también necesitan ganar dinero para comer, para pagar de todo, o sea, pero que siempre nos intentan inculcar a que están sacrificando para nosotros. Creo que es mitad-mitad, no es todo por nosotros. Ya. Entonces, eso también sería los valores confucianos. Mira, eso que acabas de decir es muy cierto. Ese sacrificio es mitad y mitad porque en parte lo están haciendo para daros buenas oportunidades y en parte lo están haciendo para honrar la memoria de quienes se sacrificaron por ellos. O sea, hay un sentimiento de devolución a aquellos que te han precedido. Eso es Confucio. Confucio es precisamente eso. O sea, sacrificarse para la familia. Sí, la familia como entidad fundamental de la China de hoy y de la China de hace 2000 años. Hace unas semanas, salió el experimento que ha hecho un youtuber de ir dejando un laptop en diferentes ciudades del mundo. ¿Habéis oído hablar de esto? Sí. Vale, midiendo cuánto tiempo pasaba dejándolo en un banco, en un parque público, en una estación, cuánto tiempo pasaba hasta que alguien lo robaba, ¿no? Bueno, pues en Londres no sé si eran 12 segundos, en España un par de minutos, tal. Bueno, en España depende de qué... 12 segundos, o sea, 12 segundos de dejarlo, irte y ya, en Londres, ya alguien lo... En Londres desaparecía en cuestión de segundos. ¿Pero ese tío la recuperaba o invirtió 50 laptops? Bueno, igual eran carcasas, igual no había nada dentro. Se pueden comprar carcasas de laptop en China. Vale. Y la pregunta es, ¿por qué en China pasaban horas? ¿No? Y una emisora de radio me llamó para que yo les ayudase a interpretar por qué eso sucedía en China. Y aquí tengo que hacer un disclaimer muy importante. Yo llevo 20 años trabajando con China y he residido allí 18. Pero eso no me convierte en un experto en China. Ni siquiera los chinos que llevan toda su vida viviendo en China saben muy a menudo qué pasa en China. Entonces, todo lo que yo diga hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? En el fondo, nadie sabe muy bien qué sucede en China porque es muy complejo, es muy grande, es muy volátil, ¿no? Bien, me preguntaban... Bueno, nosotros también, es una opinión nuestra. Claro, entonces me preguntaban, bueno, ¿y por qué en China no se roba, no? Y el periodista sugería, bueno, claro, es que con tantas cámaras, y digo, espera un momento, las cámaras hoy te confirman que efectivamente estás siendo controlado, es como vivir en una pecera, hagas lo que hagas, hay mínimo 5 cámaras observándote todo el tiempo, pero yo he vivido en una China en la que apenas había cámaras. Del 2006 al 2010 este despliegue de vigilancia no había tenido lugar. Y no había apenas robo, no había apenas crimen. ¿Por qué? Porque el control social es muy fuerte. Los chinos consideran que pertenecen a una gran familia, la gran familia china, la gran familia milenaria, una estirpe que hace que tú vayas a Malasia y entres en contacto con un chino malayo de segunda generación y haya muchas cosas en común. Y cuando me preguntaron, yo les dije, no es tanto el despliegue de cámaras como que cuando un chino en China ve, incluso si no hay cámaras, ve ese laptop,
en los primeros 15 segundos va a hacer la siguiente valoración. ¿Qué va a pensar mi círculo de afectos, mis parientes, mis familiares, si yo robo esto y me pillan? Y esa deshonra, el dejar mal a tu familia, el perder cara, eso es lo peor que puede hacer un chino con sus seres queridos, con aquellos que confían en él. Entonces la familia sigue teniendo un peso fundamental y eso es Confucio. Por eso sí, Confucio no es un zombie, no. Confucio goza de muy buena salud, está muy en forma, yo le veo corriendo todos los días por las calles de China. Suelo decir, y no es una exageración, cuando yo estoy en una mesa de negociación y tengo a un lado a vosotros, ¿no? O a un taxista chino o a un operario en línea de producción, yo veo a Confucio. Porque lo fundamental, los valores de Confucio, la familia, la educación, el sacrificio, la perseverancia, el largo plazo, la meritocracia, que el gobierno del país esté en manos de gente capaz, de gente buena, de gente preparada. Eso es Confucio. Yo aquí tengo algo que decir, y es que esto de que qué van a pensar los demás, creo que hay chinos que lo llevan a un límite demasiado lejos. Te pongo un ejemplo. Tengo amigos que, por ejemplo, sus padres se pelean cada 2 por 3, tanto verbalmente, incluso a veces físicamente, y me dice que no se separan por lo que van a pensar los demás. O sea, antepones tu felicidad personal a lo que van a pensar gente random que seguramente ni les importes, en el fondo. Eso creo que es llevarlo demasiado al extremo. Sí, de hecho, hay ejemplos de todo tipo. Algunos de ellos suelen aflorar a los medios de comunicación. Ya sabéis que los medios de comunicación en Occidente, cuando hablan de China, no mienten, pero ponen el foco solo en cosas que no reflejan la realidad, ¿no? Pero es verdad que hay todo un mercado de novios y novias de alquiler para que cuando llega el Año Nuevo chino tú puedas ir a tu casa si eres soltero y no quedar mal delante de tus padres diciéndoles, no, es mi novio, aunque sea falso. Es cierto que hay mucha promiscuidad en China, pero lo importante es que en las reuniones familiares tú proyectes una apariencia de armonía, de todo va bien, somos una familia feliz, aunque en la trastienda todo se haya derrumbado. Es cierto que en China ese guardar la compostura, ¿no? Y mantener las apariencias se lleva muy a menudo a un extremo que dices, bueno, ¿qué vidas son estas, no? A menudo. De hecho, también viene a la par de que el hijo tenga mega buenos estudios, también viene de que parece un logro del padre, ¿sabes? Que va diciendo, mira, mi hijo se ha sacado la universidad y tal. También un tema que yo veo mucho en Instagram últimamente, y es que es una noticia que también se está haciendo viral en China, y son chinos, es una empresa que simula que estás trabajando. O sea, tú pagas, y entonces te dan una especie de carnet, te dan un ordenador, o sea, y tú estás ahí como que te hacen fotos para que tú le metes a la familia como que estás trabajando. O sea, pero eso es real, es real. Sí, seguro. Además, China es suficientemente grande como para que haya todo tipo de fricadas. Pero esto es un servicio que tú contratas mientras estás en desempleo o gente que ha decidido no trabajar y que lo que quiere es que no se sepa que no están trabajando. Yo pienso que las dos hay las dos. Hay algunos que dicen no tengo trabajo, pero le estoy diciendo a mis padres que tengo trabajo. Vale. Así que me voy ahí a hacerme un par de fotos, me pongo ahí. O sea, es una especie de coworking no que te sabía, será gente que tendrá Bitcoin y no quiere compartirlo con su familia y finge que está trabajando, porque es que si no... Pero mira, eso es muy interesante porque sabéis que hay toda una tendencia de la pandemia a esta parte que es el thumping, el lying flat, ¿no? Sí. Esa gente de la generación Z, de gente de vuestra generación, que ha crecido en China solo en la abundancia, que no ha conocido el hambre, no ha conocido la escasez, no ha conocido la precariedad, ha vivido con mucha exigencia, porque, que os voy a contar, ¿no? Los padres chinos son chinos precisamente porque exigen mucho a sus hijos, ¿no? Pero, bueno, pues en lo material han tenido todo tipo de comodidades. Y empiezan a valorar que la vida es algo más que trabajar, que la vida es algo más que esforzarte permanentemente. Y valoran el tiempo libre, valoran el descanso, valoran la conciliación. Y entonces ellos han decidido salirse de la rueda, pero no lo pueden contar o no lo cuentan. Y si lo cuentan en redes sociales en las que saben que no hay mucha gente de su círculo de familiares y cercano, porque eso se penaliza mucho. O sea, tú no le puedes decir a tus padres, ni siquiera si eres millonario, tienes 6 pisos en Shanghai que te producen rentas de 8.000 euros cada mes, tú no le puedes decir, no, yo no hago nada. Es más,
el thumping sí es una tendencia preocupante, porque al final es gente que no quiere asumir compromisos, que no quiere casarse, que no quiere tener hijos, que no quiere endeudarse con una hipoteca. Sí, thumping, para la gente que haga una idea, la traducción literal es me tumbo allí y no hago nada, ya está. Tirarse a la Bartola, Sí, que se dice en me tumbo España. aquí y ya está, no hago Tirarse nada. a la Bartola. Sí, Bueno, sí. pues tirarse a la Bartola es un movimiento, pero es un movimiento nano. O sea, estamos hablando de un porcentaje pequeño de una generación muy concreta que viven en ciudades, ¿no? E incluso esos que se pueden permitir no producir dinero y no hacer nada. Yo personalmente, yo no me he relacionado ni con gente muy humilde, excepto cuando viajo por China de mochilero, ni con altos cargos de multinacionales o del partido. Yo me he relacionado con gente, con clase media china. Yo no conozco a nadie, mi experiencia particular, que teniendo una vida cómoda y un modus vivendi y un régimen de ingresos regular, diga, yo me planto. Todos, de hecho, quienes tienen 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, una empresa que funciona, todos están en la búsqueda permanente de más fuentes de ingresos, de cómo aprender más, de cómo mejorar, de cómo aprender más idiomas, de cómo enviar sus hijos a la mejor universidad. Yo no conozco a nadie que diga... ¿Pero crees que Yo pocos conozco que les va muy bien y deciden como tomarse un suspiro. los chinos de España? De hecho, un ejemplo es un chino bastante mayor, de 40 y tantos años, que era vecino mío. Bastante mayor, yo tengo 46, ¿eh? Mayor. Mayor, 40 y tantos años, que vino a España y lo conocí en mi gimnasio. Y él me decía que vive en España desde hace muy poco tiempo, 1 año o 2. Esto te hablo de hace ya 4 años. Y tenía 3 pisos. Nunca le pregunté cómo puedes tener 3 pisos, pero tenía 3 pisos. Y que vivía aquí tranquilamente, no trabajaba mucho, aprendía español. Su hijo estudiaba en Londres, como que tenía una vida tranquila. ¿Y no hace negocio? Y no hace, bueno, intenta hacer negocio, pero que tampoco es su prioridad, ¿sabes? Es como que intenta hacer negocios, pero que si no sale, pues queda igual. ¿Sabes qué pasa? Que yo suelo decir, y creo firmemente en esta idea, la mejor manera de conocer China es hacer negocio con chinos. Cuando haces negocio con chinos entiendes la mentalidad china, sus lógicas, su forma de mirar el mundo. Porque solo les importa el dinero. Bueno, es cierto que es una sociedad que da muchísima importancia al dinero. Yo en una ocasión le pregunté a una compañera de trabajo, con la que además he trabajado 10 y media, alguien a quien conozco muy bien. ¿China o China. Yo he estado 18 años en China y me he relacionado con chinos. Y la pregunté, esta chica que tiene 35 años, que es producto de esa dinámica de autoexigencia, fue la primera en el Gaokao de su provincia, o sea, un cerebro, ¿no? Súper autoexigente, muy trabajadora. Bueno, Cao, para la gente que se haga una idea, ¿no? Es que hay gente que escucha es la selectividad. La selectividad de China, que ya sabes que es ultra exigente, ¿no? Un nivel de exigencia demencial que de hecho deja una factura de salud mental muy grande. Y ella ya tiene 3 pisos, 2 coches, vamos, un nivel de comodidad y de bienestar alto, ¿no? Es decir, ha cumplido el sueño de a priori cualquier chino de clase media y sigue acumulando. Y yo la pregunté, digo, oye, ¿por qué tanta acumulación? ¿Cuándo es suficiente, ¿no? Y me dio una respuesta que me pareció brillante y me cambió mucho los esquemas. Me dijo, mira, Julio, vosotros en Occidente creéis en Dios. Incluso los ateos, quienes no creen en Dios, de alguna manera creen que hay una justicia universal más allá, otra dimensión en la que todo se equipara, todos somos iguales. Incluso si no crees en Dios, crees que vas a ir a un sitio donde ya no hay diferencias. Nosotros no. Nosotros creemos que ese igualitarismo no existe, que partimos de diferentes líneas de salida cuando nacemos, no tienen las mismas oportunidades de salida quien es hijo de una mujer, de una madre soltera que apenas tiene recursos, que quien es hijo de una billonaria. Entonces, como no creemos en Dios, nosotros nos perpetuamos en la memoria que tengan de nosotros las siguientes generaciones. Por eso, cuanto más puedas acumular en esta vida y que hereden tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, esa es tu inmortalidad. Y de repente dije, ostras tú, es cierto. Y además, ellos parten de que, a diferencia de aquí, donde creemos que los últimos serán los primeros,
incluso los que no creen en Dios y en la fe cristiana, no te preocupes, en esta vida todo está desequilibrado, pero hay una justicia universal más allá. No, los chinos creen que los últimos serán los últimos y más te vale no ser de los últimos, así que esfuérzate, ahorra, crea un patrimonio todo lo grande que puedas, porque de eso depende que tú, tus hijos, tus nietos no sean de los que parten en una línea de salida muy, muy atrás. Eso es una grandísima diferencia con España, ¿no? En China la meritocracia es como lo normal, incluso lo bien visto, incluso aquí en España incluso dicen que no existe la meritocracia aquí. Es que hemos confundido términos, es decir, yo soy un gran defensor y un creyente en que el sistema democrático, liberal, multipartidista, participativo que tenemos en Occidente es el mejor para Occidente. No tengo tan claro que sea el mejor para China y otros países de Asia, pero creo que para nosotros es el mejor. Pero hemos ido perdiendo eficacia y hemos empezado a confundir democracia, que son ciclos electorales y citas recurrentes con las urnas, la empezamos a confundir con cortoplacismo. Hemos confundido igualdad, y yo soy un firme creyente en la igualdad, hemos confundido igualdad con mediocridad. Todos somos iguales, pero por abajo. Hemos confundido bienestar con pereza. El esfuerzo está denostado, el sacrificio, la meritocracia. No queremos élites. ¿Cómo que no queremos élites? Vete a ver cómo juegan en cualquier comunidad de vecinos, en cualquier campo de fútbol de un colegio. Los niños se quieren parecer a las grandes estrellas de fútbol, que son una élite. Necesitamos élites en todos los ámbitos porque las élites tiran del resto. Cuando un niño en España, y esto lo habéis vivido vosotros en primera persona, ¿no? Los chinos son muy estudiosos. Cuando un niño en España estudia mucho y saca buenas notas, es una seta, es un chapón, es un empollón, es un pringao. En China es un héroe. Se aplaude eso. Claro, y está haciendo lo que se espera que haga. Es su deber. Tú no puedes estudiar poco. Tú estás aquí para estudiar y dar de ti lo mejor que puedas. ¿Cuál es el problema? Fíjate, ni siquiera voy a ponerme a analizar si un sistema es bueno o malo, porque en lo bueno o malo es todo muy subjetivo. ¿Qué pasa? Si en este planeta el 80% de la población no es occidental y está en una lógica de mejora continua, de sacrificio continuo, de competitividad continua, y nosotros, los menos, hemos decidido, no compitas, ¿quién va a ganar la partida? Estamos obligados a competir. Os voy a dar un ejemplo muy, muy rápido. Yo tengo 5 sobrinos y eran las fiestas del cole de 3 de ellos. Y yo estaba en Madrid y me invitaron a ver las fiestas, ¿no? Y las fiestas hoy en los colegios son iguales que hace 35 años cuando yo iba al cole. Y me dice mi hermana, oye, vamos, que va a haber una competición de los niños. Vale, pues vamos. Y yo me acuerdo de mis competiciones. Yo no era especialmente bueno en deportes de pelota, tirando a canasta, tirando a puerta. Era bastante malo. Tengo una medalla de aquellos tiempos, de una vez que logré ser el más rápido de mi clase. Y la guardo con mucho orgullo porque fue mi medalla. Bueno, pues nos ponemos a ver a los niños de 6 años, y se ponen a jugar con una pelota, a tirar a puerta, tal. Y al cabo de 5 minutos le digo a mi cuñado, oye, pero ¿aquí quién gana? Porque a mí me parece que... No, es que no es una competición, es una exhibición. Ah, sí, hombre, porque así los padres, todos ven cómo los niños se manejan. Ah, vale, bien, bueno, pues una exhibición. Pero lo preocupante fue que terminada la exhibición ponen una música, We Are the Champions, de Queen, ponen una música épica tal, y le dieron a todos los niños y niñas participantes una medalla. A todos, la misma. Y yo pensé, ostras, estás eliminando el incentivo. Estás igualando a todos, a los buenos, a los malos, a los que han tirado 5 veces a canasta y no han metido una sola vez, a los que han tirado 5 veces y han metido... Es un error, porque en este planeta, lamentablemente o no lamentablemente, se compite todo el tiempo. Y la mayor parte de la gente que vive en este planeta, de los 8.000 millones, 6.000 millones, muy a menudo no saben cómo llegar a fin de mes. Y saben que nadie les va a regalar nada. Entonces, si seguimos adormecidos en esta anestesia de, tú no te preocupes, te esfuerces mucho, poco o nada, tú tienes una medalla. Nos vamos... No es que dejemos de competir en la Champions. España todavía está en la Champions, todavía. Nos vamos a segunda, nos vamos a tercera regional. Igualmente también utilizan esto como a nivel político, ¿no? Es como que
este término de redistribución de riqueza como excusa como para sablar a los que más producen y tener como despreocupados a los que menos, eso es un peligro. Bueno, yo supongo que cuando estén... Y esto que él comenta, lo de primero a todo el mundo y no competir y que todo está bien, no sé qué, hasta yo de pequeño no tanto, pero a partir de los 10, 12 años también empecé a ver este Claro. tipo de Sí que es verdad que yo pienso que yo cuando llegué a España, cuando jugamos a fútbol o básquet, yo por muy malo que sea, yo daba todo, digo. Yo hacía gimnasia 2 horas, daba todo y volvía a casa y me dormía porque estaba súper mega reventado, ¿sabes? Porque intentabas competir y También... mejorar esa versión de ti mismo. Eso es algo que diferencia no solo a chinos, a la mayor parte de los asiáticos. Sí, también es que, o sea, yo pertenezco a un equipo y quiero que el equipo pues vaya bien, ¿sabes? O sea, no quiero que por mi culpa pues perdiesen o Por ejemplo, mal. en China, no sé si tú lo sabrás, pero los políticos, por ejemplo, son las personas que mejor preparados estén en ese ámbito o va como en España que yo te escojo a ti y tú tienes ese puesto. Claro, mira. Por ejemplo, los ministros, el de Sanidad, ¿es un médico que ha sido muy bueno o cualquiera que tenga el título puede ser Sí, ministro? es muy buena pregunta. En el segundo libro, en este, que lo voy a enseñar de paso, en este, que ahora sale la 3ª edición, se titula El calibrador de estrellas, aprendizajes chinos para Occidente. Y hay quien, de una manera acrítica, de una manera, vamos a decir, talibán, ha dicho, no, porque ya estás proponiendo importar el modelo chino. No, nada más lejos de la realidad. El modelo chino a nosotros no nos vale, como probablemente el nuestro no les valga a ellos, ¿no? Pero hombre, más allá de que nosotros tenemos muy claro que no queremos copiar de China, no queremos copiar su autoritarismo, no queremos copiar la vigilancia extrema de la población, no queremos copiar la intervención en el mercado. Pero dejando eso a un lado, hay un montón de cosas que China está haciendo muy, muy bien, que explican los últimos 40 años de crecimiento brutal, que no son ningún milagro, es un método, es planificación, y una de ellas es la meritocracia. Entonces yo en este libro catalogo 18 buenas prácticas o soluciones o ideas de inspiración china que podrían servirnos a nosotros. Y una de ellas es eso, la meritocracia. Los chinos tienen algo muy potente, que también tenéis vosotros, por cierto, que es, y es lo que os hace chinos. Los chinos saben quiénes han sido, de lo que han sido capaces a lo largo de 3.000 años. Haber sido primera potencia mundial durante la mayor parte de los últimos 3.000 años de historia de la humanidad. Segundo, saben quiénes son hoy y de lo que han sido capaces en los últimos 40 años, de ser capaces de pasar, de ser uno de los 7 países más pobres per cápita del mundo a competir hoy con Estados Unidos, la primera potencia mundial. Y saben quiénes quieren ser. Entonces se toma muy en serio el proyecto de construcción de una China fuerte, moderna y próspera. De hecho, no hay nada más importante en China hoy y para los chinos que construir una China fuerte y poderosa. Por eso, porque es muy importante, no ponen al timón a un tipo que nunca ha manejado un barco, ni siquiera una Zodiac o una lancha de remos. En China gobiernan los más capaces. Y el Partido Comunista, que es quien gobierna, es una pirámide de 90 millones de personas donde tú no llegas a puestos de alta responsabilidad sin haber demostrado, lo primero, compromiso político. Tú tienes que creer en el ideario, lógicamente. Segundo, una formación técnica espectacular. O sea, sí, gente técnicamente muy brillante, muy potente. Gente que además el partido se ocupa de dar formación permanente financiera, en tecnología, en nuevas prácticas a sus cuadros que van ascendiendo. Y cuarto, ¿por qué las fotos de ese plenario son siempre fotos de viejos? Son viejos. Gente de más de 60 años, porque ellos entienden que para ser ministro, para ser presidente o secretario general del Partido Comunista, presidente de la República Popular, alcalde de una ciudad de cierto relieve, tú no puedes tener 20, 30, 40, casi ni siquiera 50 años. Sin excepción, todos los últimos 4 presidentes de la República Popular China han llegado al cargo con al menos 60 años. ¿Por qué? Porque cuando tienes 60 años tienes a tus espaldas 30 años
de gestión presupuestaria, de gestión de equipos, de gestión de crisis. Ahora se cumple un año de la Dana. Vimos quiénes supieron manejar y tomar decisiones correctas durante la crisis y quiénes no. Y quienes mejor funcionaron, qué casualidad, fueron los militares, porque están entrenados para ello. Bueno, pues los chinos se ocupan de que aquellos que llegan a la alcaldía de una ciudad relevante, a gobernador de una provincia o a puestos ministeriales, sea gente con mucha experiencia a la que no le tiemble el pulso. Y eso diréis, ya, ¿y cómo de compatible es eso con lo nuestro? Hombre, para ser cirujano en este país tienes que demostrar que has cursado los cursos correspondientes de medicina, que tienes suficiente experiencia en operaciones quirúrgicas para ser notario, para ser inspectora de Hacienda, para ser piloto de aviones, para ser guarda forestal. Un guarda forestal, con todos mis respetos para los guardas forestales, es gente que ha pasado un examen teórico práctico, que conoce su trabajo, no solo de oídas y en libros, que conoce las especies de árboles, que conoce los ciclos estacionales, cómo funcionan los animales de ese hábitat en el que va a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser alcalde de una ciudad en este país, ministro, presidente de una comunidad autónoma, a priori, sobre el papel, no se pide nada. ¿Eso a qué nos condena? Nos condena a la mediocridad. A menudo hay honrosas excepciones. Hay gente, tenemos políticos muy buenos, muy solventes, gente muy preparada, pero también tenemos gente malísima, gente a la que el mercado no absorbería nunca. Y eso es un problema, porque nos impide competir contra gente muy preparada, como por ejemplo los chinos y otros asiáticos. Bueno, antes de pasar al tema de... O sea, habiendo aquí en España también gente muy, muy buena que quiera prosperar o quiera superarse o quiera hacer negocios en general, tanto en España como en China. ¿Tenemos alguna cosita más antes de pasar sobre negocios? Sí, yo tengo una última pregunta. ¿Tú crees que está en relación, por ejemplo, lo que tú has dicho, que en China la meritocracia es lo que prima y el esfuerzo, con el tema de que, por ejemplo, aquí, incluso siento que en Europa no se castiga lo suficiente las malas acciones? Cuidado que luego los comentarios otra vez te dicen, hostia, este tío lo que dice me desuscribo. Me da igual. Vale, tío. Okay. A ver. ¿Crees que tiene que ver eso? Es como que cada vez me doy más cuenta de que aquí como que el castigar mucho hasta se ve mal. También es como que, uy, pobrecito, no sé qué, Sí. tiene que robar para comer o cosas así, ¿sabes? Como Sí. que la gente ve que hay malas acciones y en vez de ponerle un remedio, como que intentan justificarlo. Eso... Sí, lo de robar, ahora me acuerdo que quería añadir un apunte, es... mi padre siempre me decía, o sea, cuando abrimos el bazar, sobre todo, que siempre hay ladrones que roban cosas, no voy a decir nacionalidades, o sea, No las digas, no las digas. siempre roban cosas. Y luego mi padre siempre me decía, eso si pasa en China, decimos ladrón y van todos a pegarle, ¿sabes? Aquí en España dices ladrón y la gente... Xiaotor. Sí, dices Claro. xiaotor y la gente van todos a pegarle en plan, Sí. ese tío es un mierda, está como haciendo mal al país, dando mala imagen, lo que sea, y tú lo ese has tío dicho, se muere, ¿eh? no solo está traicionando al comerciante, Claro. está traicionando a la comunidad y, por tanto, traiciona al país. Claro. Y como os lo acabo de decir, como no hay nada más importante en China que la construcción de un país potente, los ladrones están... los ladrones y los delincuentes están poniendo en peligro la construcción de un país poderoso. Pero bueno, volviendo a lo tuyo. Estoy hablando a brochazo gordo, o sea, estoy simplificando. La explicación en detalle está en los libros, evidentemente, ¿no? En China existe una meritocracia, o vamos a decir que emplean criterios de mérito para escoger a los más capaces, pero en China hay mucha corrupción. Es decir, pese a todos los sistemas de elección de los más capaces, mira, a la población china se le ha dicho, se la lleva siglos diciendo que la mejor manera de ascender en la escalera social, de medrar, de progresar, es el esfuerzo y el estudio. Y los chinos saben que eso da resultados, porque históricamente hay casos documentados de gente muy humilde que llegó a funcionario imperial, ¿no? Con esfuerzo, con estudio. Y a los jóvenes se les ha dicho, tú estudia, trabaja mucho, déjate los codos que llegarás muy alto. Y eso sigue siendo así. Pero también ven
que gente que no se ha esforzado, que no ha estudiado, con un honpao, con un talonario, un honpao, con un sobre rojo lleno de dinero, llegan al mismo sitio. Entonces sí, en China hay mucha corrupción, en China la meritocracia funciona con nota al pie, o sea, aquello no es un sistema perfecto. Y yo hablo de sus imperfecciones en el libro, entonces que no parezca que yo estoy aquí pontificando y diciendo es que lo que tienen montado los chinos es ideal. No, no, en absoluto. En China hay mucha corrupción y en China, desde mi punto de vista, uno de los problemas que tiene China es el exceso. O sea, todo es siempre... Hacen las cosas muy a menudo de manera excesiva, para bien y para mal. Se ponen a construir trenes de alta velocidad, tienen más kilómetros de alta velocidad, tienen el doble de kilómetros de alta velocidad que el resto del mundo juntos. Las penas y los castigos suelen ser a menudo excesivos, o sea, desproporcionadamente altos. Por ejemplo, hace poco vi que un ministro, no sé de qué sector, fue pillado haciendo cosas de corrupción y creo que el castigo, no sé si era pena de muerte o... Sí, o muy algo probablemente similar. Sea pena de muerte. ¿Tú eso lo ves excesivo o lo ves como un ejemplo para que por el bien de todos no vuelva a ocurrir esto? ¿Qué opinas de eso? Pues opino que cada cultura hay que entenderla en su contexto y que nosotros a menudo miramos a China y a otros países con las gafas occidentales, porque no tenemos otras. Y yo precisamente, yo y otros con nuestros libros lo que intentamos es ayudar al hombre, a la mujer de a pie en España, en Occidente, que entienda un poco cómo piensan los chinos. Los chinos se mueven con otra lógica. El decirte me parece bien o mal creo que es una simplificación. Nosotros hemos decidido que no queremos pena de muerte, que hubo pena de muerte en España, hace no tanto, 50 años había pena de muerte en España. O sea, no estoy hablando de la Edad Media, estoy hablando de hace medio siglo en este país. Nosotros nos fijamos en Estados Unidos permanentemente como una fuente de tendencias, de innovación, de ideas, cojonudo, pero hemos decidido no copiar su política de armas, no poner armas a disposición del ciudadano de una manera tan fácil. Hemos decidido que no queremos su sistema electoral, que desvirtúa mucho la opinión de la gente. Hemos decidido que no queremos pena de muerte y en Estados Unidos hay pena de muerte. Yo no voy a entrar en si es bueno o malo, pero te voy a dar un ejemplo. Uno muy fácil de entender. Hace 2 años, cuando presenté mi primer libro, yo soy de Cantabria, lo presenté en Santander, en el Ateneo de Santander, y hay 300 plazas. Bueno, pues porque yo soy de allí, tengo toda mi familia allí y amigos, vinieron cerca de 350 personas. Entonces, cuando cerraron las puertas, había 50 personas fuera. Y a 50 personas, tú les puedes decir, señores, está lleno, váyanse a su casa. Son pocos, lo van a entender. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un auditorio en China con 3.000 plazas y no hay 50 personas fuera, sino 500? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que empujarles para que salgan, porque no basta con un altavoz, son muchos. Quiero decir con esto que hay medidas que a nosotros nos resultan brutales, que nos resultan inhumanas, que se explican por las dimensiones inmensas de un país que es un país en el que, como dicen en mi pueblo, no se pueden templar gaitas. Tú no te puedes poner a consensuar, a debatir a 1.420 millones de personas. Si en un país tan pequeño como España ya nos cuesta muchísimo gestionarlo y gobernarlo y tomar decisiones, tú no le puedes preguntar a 1.420 millones de chinos, oye, ¿os parece bien trazar una autovía por aquí o por aquí? Nunca se va a construir la autovía así. La pena de muerte no seré yo quien la legitime, pero la puedo entender en sus parámetros y en su dimensión. Uh-huh. Sí, para mí es un ejemplo excesivo, ya que yo con mentalidad de aquí también pienso que es excesivo esto, pero sí que pienso que, por ejemplo, aquí cualquier persona que sea corrupta no hay casi consecuencias, o son tan leves que tú dices, bueno, con lo que ya he ganado atrás, me merece la pena que algún día me pillen. Totalmente de acuerdo. De todas formas, esto es muy propio de los países mediterráneos, no es habitual en el resto de Occidente, en el mundo anglosajón y germánico. Por cosas menores la gente dimite. Aquí no dimite nadie.
incluso habiendo indicios claros de, oye, has robado, has metido mano en la caja, te has comportado de una manera inmoral. En China hay mucha corrupción, es cierto, pero los chinos de siempre, históricamente, han tenido medidas ejemplarizantes. Ellos dicen lo de Sha Ji. Exacto. Matar a la gallina para asustar al mono, ¿no? Sí, no, tú demuéstrales que esto no lo vamos a tolerar. Demuéstralos con un castigo ejemplar, con un castigo que a la gente le diga, vale, ya lo he entendido, no lo vuelvo a hacer. Dicho esto, desde fuera, China se ve como un sistema opresor, totalitario, que machaca a la gente. Yo no conozco a nadie en China que, uno, le hayan penado o multado o condenado a la primera. Todos los que tienen un wrongdoing, un mal hacer, un mal comportamiento, hay avisos. Hay varios avisos. Hay quien vienen un día, te llaman, oiga, usted está haciendo esto, no le recomendamos que siga haciéndolo, no es bueno, no es favorable al país, deje de hacerlo. Si sigues, si te empeñas, el segundo ya no es tan educado, ya es más combinatorio, deja de hacerlo. Y la tercera viene la pena dura. Pero casi siempre avisan. O sea, el sistema, el gobierno, no es, no sé, yo qué sé, robas una carcasa de móvil y te cortan la mano. No estamos hablando de ese tipo de país. Hace muy poco, un periodista que ha vivido 25 años en China, uno de los grandes conocedores de China, de este país, que se llama Zhigor Aldama, igual habéis leído algo de él, escribe en Vocento. Escribía cómo ha ido a China y ha estado volando un dron. Y aunque tenía la licencia y tal, bueno, pues el tema de la regulación es siempre muy complicado. Le vieron unos policías, le llamaron a comisaría y le explicaron, oye, mira, has incumplido la normativa. Oye, perdona, no sabía, tengo esta licencia, pero esa licencia no vale. Y fueron totalmente comprensivos, dijeron, oye, eres extranjero. La normativa es compleja, cambia muy a menudo. Hiciste un intento de tenerla, pero no la tenías. Pues oye, no lo vuelvas a hacer y vete. No le han encarcelado 15 días. Entonces, hay una imagen de China desde fuera que no corresponde a la China real en la que yo he vivido y en la que viven 1.420 millones de personas y muchos extranjeros. Y bueno, con la inmigración china, por ejemplo, que actualmente estáis saliendo muchos chinos alrededor del mundo, ¿qué es lo que influye esa inmigración hacia otros países en tema de cultura, economía? Pues mira, y aquí os tengo que dar la enhorabuena, porque esto que tenéis montado, vuestro podcast, ya es espectacular. ¿Somos la mejor inmigración de España actualmente o no? Somos el mejor podcast de... No. La pregunta es, si tú tienes que tener vecinos extranjeros, ¿qué nacionalidades escogerías como para tener de vecinos? Joder, esa es una pregunta complicada. Sin saber quiénes van a ser, pero tienes una estadística promedio sobre cómo se comportan más o menos. ¿Sabéis qué pasa? Que yo me he pasado 25 años fuera de mi país. El extranjero era yo. Entonces, yo todavía estoy adaptándome a España. Hombre, a mí me gustaría tener vecinos chinos porque me entiendo con ellos, porque además compartimos costumbres, sobre todo ahora nutricionales, me invitarían a comer a su casa, lo cual sería bueno. Y además, los chinos es gente, lo sabéis, pacífica, no da problemas, no grita, no... Si hay algún problema es, oye, macho, tu casa parece un bazar, o sea... Deja de acumular cosas. Es verdad. O sea, hay un problema de diógenes. O sea, los chinos muy a menudo viven en ambientes diógenes, todo lleno de cosas. Bueno. Pero yendo a la pregunta, a lo que os quería decir. Yo os doy la enhorabuena porque hace falta este tipo de plataformas. Porque vosotros sois embajadores de una comunidad que es a menudo invisible. Y todavía en este libro, que espero leáis algún día, hay un capítulo, son 88 mini capítulos, que explican China desde 88 perspectivas distintas. Y uno de ellos se titula El chino de la esquina. El español medio es, sí, el chino de la esquina. El bazar. Sí, el bazar, la tienda de alimentación, el chino de la esquina. Bajo al chino a comprar unas pilas. Se refiere a eso del chino Claro, de la esquina. Claro. Y vosotros sois para el español medio... El chino de la esquina. Sí. No tienen idea de qué hacéis, de qué pensáis, pero os normalizan. Y China, que cada vez va a ser más poderosa,
en 20 años China va a ser más poderosa que hoy. No voy a entrar si va a haber superado a Estados Unidos, pero va a ser más poderosa que hoy. Sí, lo haremos. Y van a hacer falta más interlocutores entre ambas culturas, más puentes entre ambas culturas. Y vosotros tenéis algo potentísimo que es el doble software. El doble software. El hardware tenéis uno, que es el chino. Por eso los chinos de allí os van a mirar siempre como chinos. Y a mí me van a mirar, imaginemos, no es el caso, yo no tengo un gran nivel de chino, pero si lo tuviera, da igual, yo soy un laowai. Si me paso 50 años en China voy a seguir siendo un laowai. Vosotros tenéis el doble software. Vosotros podéis hacer esa labor de gestión de la diferencia. La diferencia no va a ser mucho menor en 20 años. China no se está occidentalizando. Aunque los chinos de China conduzcan un BMW, vistan Massimo Dutti y llevan unas Nike, su cableado mental es el mismo de hoy y casi el mismo de hace 1000 años. Entonces, este tipo de cosas como las que hacéis son una infraestructura. Fijaos lo que os voy a decir. Además de una comunidad, formáis parte de una infraestructura estratégica. El gobierno de Pekín lo sabe y por eso utiliza, en el buen sentido, a la diáspora china para que también ayude a limar asperezas. Y diréis, oye, tío, que nosotros que no tenemos ningún contacto ni con el consulado ni con la embajada. Claro, cuando dijo el gobierno de Pekín lo sabe, digo, hostia, cuidado lo que decimos ahora. Bueno, me he asustado. Por supuesto sabéis que el gobierno de Pekín, a través de sus muy diferentes ramas, sabe de este podcast y escucha lo que decís. Entonces, ¿Ah, sí? Absolutely. ¿Sí? Se puede apagar el móvil. Pero, ¿cuál putadera? Uh-huh. O sea, esto... O sea, no es broma, 100% real. No, pero también a mí. Uh-huh. O sea, ellos quieren embajadores que hablen de China. No necesariamente que hablen bien. A mí nadie me ha llamado para decirme, oye, Julio, esto que has dicho. No. Pero ellos toman nota de quién proyecta la imagen de China fuera de las fronteras. Y quieren a gente... No quieren a palmeros. Y además... Sería muy mal, se nota, tú lo hueles cuando alguien le paga el partido y es pura propaganda, ¿no? Precisamente lo que quieren es a gente que hable de manera honesta, de manera franca, de manera clara, que es lo que yo intento hacer. Pero también tengo muy claro que si algún día me pusiera a despotricar sobre China y a insultar a China, a mí las oportunidades que me sigue ofreciendo China de desarrollar mercado allí, de hacer negocio, siga usted por ese camino, me avisarían, seguro, un par de veces. ¿Te avisan alguna vez? No. Por saber, no sé. Me avisarían y si yo decidiese, pues mira, he decidido que me voy a convertir en un enemigo de China. Muy bien, usted no vuelve a China. ¿Te has visto? Tengo razón, tío. Sí, él me lo ha dicho bastantes veces este tema. Yo pensaba que era medio cachondeo, pero joder. No, claro. La diáspora china, hay más chinos, esto es una idea potente, hay más chinos de primera generación viviendo fuera de China que españoles en España. Hay 50 millones de chinos en la diáspora. Y de segunda generación, 180 en todo el mundo. El gobierno de Pekín lo sabe. Y sabe que no solo son embajadores invisibles de China, sino que además es una red de contactos, una red comercial, aunque os parezca que no estáis agrupados, que en realidad sí que lo estáis porque tenéis primos por todo. Además, vosotros entiendo que sois de Chintien, ¿no? Él sí. Tú eres de Chintien. Él es de Fujian. ¿Eres de Fujian? Anda, no hay muchos aquí. Pues no. No, la Bueno, mayoría son de Chintien. Sí, hay una comunidad que los de Chintien decimos que son los raritos. Bueno, porque son pocos, porque sois menos, somos ¿no? bonitos. Pero de alguna manera estáis conectados. Y eso, por ejemplo, lo vimos en la pandemia. Los primeros que tomaron medidas, los primeros que hicieron acopio de mascarillas, fueron las comunidades chinas, se prepararon antes que nadie. Entonces, ahí hay una, se le llama la red de bambú, de Bamboo Net, la red de bambú que está por todo el mundo y que componen las comunidades de migrados chinos. Es potente, es una cosa muy potente. Sí, y los primeros que cerramos también. Dijimos, dado por sacos, cerramos todos. Sí, es cierto. Que la gente se sorprendió y dijeron, aquí tenemos cerrando un negocio, aquí tiene que estar pasando algo grave como para que China estén cerrando. Fue muy curioso porque el día antes de que dijeran que hacemos confinamiento, el día antes todos los chinos cerraron. Han dicho, es que además no cerraban porque el de frente está abierto.
pero si quedaban de acuerdo que todos cerraban, pues cerramos todos, ¿sabes? Dicho esto, quienes peor se portan, esto es muy habitual, no solo en comunidades chinas, quienes peor se portan con los chinos emigrados son otros chinos emigrados. Ya. Estuve hace poco en el mejor restaurante chino de Santander, que es un sitio de apariencia muy cutre y luego dan una comida espectacular. Y... Comida para blancos. ¿Cómo? Para blancos, o sea, es restaurante No, chino. no. Ah, vale. Es que es requisito que sea cutre para que esté bueno la comida, si no, no está bueno. Bueno, y yo vi los reviews en Google, ¿no? Y en general, muy bien. Y luego había 10 reviews malísimos, asqueroso, basura, tal. Dice, no, me lo ha puesto el restaurante chino de ahí. La al lado. competencia. Sí, los chinos son los que más joden a otros chinos. Pero por el tema de competencia. Bueno, chinos empresarios, digamos. No, es que... O el promedio también. El que... yo pienso que es por la competitividad general, esa que es como la otra cara de la moneda, de la mediocridad esta, o como se llame, de la competitividad excesiva, que al final llegas a un punto de que dices, ya no puedo mejorarme más. ¿Qué hago para superar a otra persona? Joder a otro. Perjudicar al competidor. Esa es la otra manera. Hablando de estos 50 millones de chinos de primera generación y 180 de segunda, ¿cómo ha cambiado el perfil de consumidor de chinos actualmente? Vamos a hablar de negocios ahora, porque supongo que sabiendo que China allí va a seguir creciendo y que su objetivo es el número 1, ¿cómo los españoles, pues, para entender a los nuevos consumidores chinos para hacer negocios allí? Ahí en China, sí. Bueno, pues... Los nuevos consumidores chinos, ¿cómo son actualmente, además de comprar todo por internet? Aunque China crece mucho más lentamente que hace 10 o 15 años, incluso más lentamente que antes de la pandemia. Y sabéis que en prensa, en medios de comunicación, a menudo se habla de la próxima crisis china, de la explosión de la burbuja inmobiliaria, de que China se va a pegar un batacazo, de que se acabó el milagro chino. Yo soy muy crítico con ese tipo de augurios, ¿no? Porque lo que ha tocado techo no es el crecimiento. China tiene mucho margen de crecimiento. Todavía hay 600 millones de chinos que viven con menos de 300 euros al mes. O sea, hay todavía muchísima gente dispuesta a trabajar muy duro por poco dinero, ¿no? Pero China, bueno, pues ha ido perdiendo capacidad de consumo. Con eso y con todo, cada año China genera un mercado de consumo nuevo de 10 billones de dólares. Ahí hay una oportunidad de negocio inmensa. Es verdad que casi todas los grandes players españoles, las grandes multinacionales españolas, las grandes marcas españolas ya llegaron hace 20 años, hace 15 años. Y yo que me dedico, como otros, a ayudar a empresas a instalarse allí, a desarrollar negocio, a encontrar partner, a encontrar distribuidor, socio, llegas a una conclusión, y es que el principal error que cometen las empresas occidentales y españolas es la osadía, ¿no? El creer lo que me ha funcionado en otros mercados me va a funcionar allí. El mirar a China como un mercado, y no es un mercado, es otro planeta. Es otro planeta, con otras leyes, con otras lógicas, con otros ritmos. Entonces, creer que tú tienes algo que los chinos van a querer traduciendo solo tu catálogo o cambiando 4 cosas es un error garrafal. Lo que vemos sistemáticamente desde hace 2 décadas, que es lo que yo llevo, es que... ¿Qué empresa, así como anécdota para todo el mundo, se la pegó, para ponerlo de ejemplo y que la gente contextualice más? Bueno, yo soy muy chino, entonces no me gusta poner en evidencia a nadie. Y hay muchos ejemplos de marcas de consumo. Yo me dedico sobre todo a marcas de consumo, no tanto a industrial. Pero bueno, hay suficientes ejemplos, españoles y no españoles, de marcas que han fracasado, ¿no? Pero una que resulta, además, casi autoevidente, fue Chupa Chups. Chupa Chups llegó, que además es catalana, Chupa Chups llegó a China muy pronto. Fueron casi pioneros, llegaron en los 80, finales de los 80, principios de los 90. ¿Pero qué es Chupa Chups? Pues es un caramelo con un palo. Pinchado en un palo. Sí. Claro, creer que esa tecnología era protegible y que no te iban a copiar, bueno, pues es creer, no sé, en que existen dragones verdes flotantes, ¿no? Entonces, fracasó porque no fue capaz de asegurar una red de distribución, de colocar la marca, porque además
Sí, chupa chups. No todos los chupa chups no todos los caramelos pegados a un palo son iguales. Tú comes un chupa chups y puedes identificar que es chupa chups. Pero claro, ahí fallaron muchas cosas, ¿no? Es un ejemplo. Es un ejemplo del que además tampoco podemos extraer grandes aprendizajes. Pero uno de los mayores aprendizajes cuando haces negocio en China es que tienes que ir con las cosas muy claras, con un plan, sabiendo que el plan lo vas a tener que cambiar muy rápido porque China cambia todo el tiempo. Con paciencia. Si vamos a probar vamos un año a probar, olvídate. En un año no te ha dado tiempo ni a dar las tarjetas de visita. Ya no se dan tarjetas de visita, ahora es todavía QR. Sí, WeChat. Exacto. Entonces, tú tienes que ir con un horizonte a mínimo 5 años, tienes que ir con un socio, hoy el socio es imprescindible, tienes que ir sabiendo que hacer negocio en China es muy complicado y es muy frustrante, pero la frustración surge de un desacople entre tus expectativas y la realidad. Eso es la frustración, ¿no? Bueno, pues lo primero que hacemos los consultores de negocio, los que llevamos empresas allí, es explicarle a una empresa, primero, China no es para todo el mundo. Probablemente tú no tengas una oportunidad en China, aunque hayas triunfado en Alemania, en Latinoamérica, en Middle East. Muy probablemente los chinos ya tengan eso que tú haces, lo produzcan ellos, produzcan algo mejor que lo tuyo, y si ellos no lo producen, casi seguro que tus competidores internacionales ya están allí con sus mejores productos, con sus mejores marcas, con sus mejores equipos. Entonces, si vas a ir a China con un equipo flojo, con un producto reguleras y con pocas ganas de gastar dinero en crear marca, en fidelizar, olvídate, no tienes nada que hacer. Hoy el consumidor chino, las nuevas generaciones, ya no compran una marca por ser europea. Lo que quieren es un value for money, una relación calidad-precio potente, quieren un relato, quieren que haya una tradición en la elaboración de ese producto, quieren que seas muy readaptativo, es decir, es que en China, en la mayor parte del mundo, tú sacas un catálogo al año. En China, el mercado chino te exige casi 4 catálogos, un catálogo por estación, y no hablo de moda, hablo incluso de cosméticos. Necesitas desarrollar producto permanentemente. Necesitas entender que las herramientas en China son diferentes a las de aquí. Tú puedes ser una empresa potentísima en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Olvídate. Nada de eso se puede ver en China porque viven dentro de una intranet de dimensiones continentales que es la burbuja digital china, ¿no? Donde suceden muchas cosas. Entonces vas a tener que estar en Xiaohongshu, vas a tener que estar en Weibo, vas a tener que estar en Weixin, en fin, entender que las reglas son completamente distintas a las de aquí. Y yo digo siempre que el consumidor chino es muy empollón. O sea, el consumidor chino para comprar este pato, hace un estudio de mercado de los patos y te dice, ¿por qué este vale 3 euros si el de la marca X, la marca B, vale 2 euros y es prácticamente igual? Y te va a negociar y te va a exigir que por un mayor money le des un mayor value. Entonces, ostras, es un mercado muy exigente. Y por último, no envíes a China a occidentales para dirigir el proyecto. Ni lo dirijas desde aquí, control remoto. Busca a gente local o a gente con doble software, como vosotros, y que desde allí tomen las decisiones. Cuesta mucho más hacerle entender a la central a 10.000 kilómetros lo que China exige que hacerle entender a los chinos lo que China exige. No sé si se has animado mucho a la gente para que entre China a hacer negocio con todas las barreras. Es que de hecho, el ejemplo de Chupa Chups, yo recuerdo los caramelos en palos de China de pequeño. Que no eran Chupa Chups. No, pero que aparte te vendían caramelos enormes, pero gigantes, que si con forma de dragón, que con forma de tigre. Sí, aquellos que se puede hacer un dibujo con Sí. Pero eso es el tradicional. ¿Cómo se compite contra eso? No se puede competir contra eso. Es muy difícil. A ver, en China siempre ha costado hacer negocio, pero ahora cuesta cada vez más. Y de hecho a las grandes marcas, ahora industriales, en el futuro de consumo, y ya Realme, por ejemplo, a las grandes marcas de tecnología occidental les cuesta competir en mercados no chinos, fuera de China, con marcas chinas. ¿Por qué? No hay a día de hoy marcas que conecten tan bien con la juventud como las marcas chinas. Además, conectan emocionalmente y ofrecen una calidad-precio
imbatible. El Labubu, por ejemplo, sería... Bueno, el Labubu, tío, es que yo odio el Labubu. Y de hecho, todas estas chupinadas que tiene por aquí... Yo tengo una niña de 2 años y yo procuro que no tenga ninguna de estas cosas. Que no vea mis por vídeos, aquí. entonces. Por cierto, me gusta mucho porque realmente me siento en China que haya un árbol de Navidad. Todo el año. Todo el año. Desde abril lo pusimos. ¿Cómo? Lo puedes No, tirar todo el estaba año. al principio, pero en abril pusimos las luces, que es diferente. Shentanjie, Kuaila, todo el año. Sí, sí, o sea, la Navidad no lo celebramos en China, pero solamente para vender más y ya está. ¿no? Sí, sí, Nos es da una igual. promo comercial. Hablando de calidad-precio, ¿crees que actualmente ya hemos hecho la transición completa de cantidad por calidad ahora? Porque antiguamente Made in China tenía mala fama, en cambio ahora es como que, wow, es Made in China, tiene que ser Sí, bueno. ¿Crees que estamos en la transición todavía o ya estamos ya cerca de que asocien China con calidad actualmente? Al gobierno de Pekín le gustaría que ya estuviéramos en China, el gran laboratorio del mundo, pero todavía no. Es decir, China, da igual lo que leáis en prensa, de manera muy malintencionada, China va a seguir siendo la fábrica del mundo durante décadas porque es irreemplazable, porque no hay una segunda China, porque nadie puede ocupar el lugar de China. Si lo hubiese, Estados Unidos ya estaría trabajando con esa China B, pero no hay China B. China ha logrado algo insólito. Ha logrado crear el ecosistema industrial más engrasado y diverso del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes fabricar esto solo empleando proveedores chinos. Todo lo que hay aquí dentro. Y además han logrado convertirse imprescindibles en una serie de puntos de la cadena que solo lo hacen ellos. En la pandemia descubrimos, anda, no se hacen mascarillas en España. No, ni en Europa, ni en ningún otro lugar. Se fabrican todas allí. Descubrimos, fíjate, esto es llamativo, ¿no? La industria farmacéutica más potente del planeta es la europea. Las empresas farmacéuticas europeas son los líderes en el sector. Bueno, pues con la pandemia descubrimos, sorpresa, que en Europa no se fabricaba 1 gramo de paracetamol. Todo venía de lugares que están a 10.000 kilómetros, ¿no? Bien, entonces, el gobierno, que sabe cómo China ha generado ese crecimiento de 40 años, le gustaría, y está trabajando, poniendo toda la carne en el asador, para que China no crezca solo o fundamentalmente a base de ladrillo y exportación. Ladrillo y exportación. Y están apostando de manera obsesiva por la tecnología, para que la innovación y el consumo interno vayan poco a poco reemplazando el ladrillo y la exportación. Pero ladrillo y exportación hoy siguen siendo los 2 principales motores de la economía. El gobierno está gestionando la burbuja inmobiliaria y le está costando porque no es fácil, y le va a llevar 2 décadas encontrar motores de crecimiento que sustituyan a esas 2. Pero sí. Sí, uno de los motores que está invirtiendo sería las baterías, ¿no? O sea, como que está invirtiendo en baterías para los coches, para teléfonos, y está invirtiendo en esa nueva tecnología sostenible. Sí, hay un sabéis que el gobierno chino trabaja con planes quinquenales, que son hojas de ruta que se marcan una meta a 5 años vista y toda una estrategia para alcanzarla. Y luego tienen planes transquinquenales, planes a 15, a 20, a 30 años, porque saben que gobierne quien gobierne, va a gobernar el Partido Comunista. Entonces, eso les permite dar continuidad a esos planes. Ahí está el Itailu, la nueva ruta de la seda, ahí está el Made in China 2025, ahí está el China Standards. Y el Made in China 2025 es importante dedicarle un minuto. En el año 2012, cuando Xi Jinping llega a la presidencia, anuncia el Made in China 2025. ¿Tú sabes quién es Xi Jinping? El presidente, ¿no? Por favor. Mira que te llaman, ¿eh? Que te llaman. Y ahora me está dando... O sea, me está dando que su... tiene- Está sonando el teléfono. Que está tiene como un sonando. apodo, ¿no? ¿O algo?
Da igual, eso no lo puedes decir. Bien. Eso también, olvídalo, de hecho. Bien, pues Xi Jinping anuncia el programa Zhongguo Zhizao 2025, o sea, Made in China 2025, que identifica 10 tecnologías que ellos consideran, con buen criterio, críticas para ser autónomos tecnológicamente y para liderar el mundo 4.0, ¿no? Ahí están los nuevos medios de transporte, las nuevas fuentes de energía, las nuevas, se llaman nuevos materiales, robótica, bien. Y se proponen, 2012, que para el 2025 sean líderes en esas 10. Bueno, hemos llegado al 2025. ¿Han cumplido el objetivo? No lideran las 10, lideran 3, 4. En otras 2 están compitiendo head to head, o sea, ahí con Estados Unidos, y hay 4. ¿Cuáles son esas 3? Las 3 que lideran son inteligencia artificial de aplicación industrial. No toda la inteligencia artificial. Por ejemplo, el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, aquella que tiene una aplicación práctica en la industria, que es donde más... el lugar del mundo donde más integración de inteligencia artificial hay es China. Segundo, la supercomputación. Tercero, la robótica. Ya son líderes en fabricación de robots. Quieren tener un ejército entre comillas, ¿eh? No es de uso militar, o no solo de uso militar, pero quieren tener 1 millón de robots humanoides listos para labores asistenciales e ir cubriendo esos puestos de trabajo que por peligrosos o porque no hay gente dispuestos a hacerla, la hagan, ¿no? Y medios de transporte. No todos, aeronáutica todavía no, de hecho todavía no hay un avión de uso comercial que sustituya o que compita con Airbus o Boeing, ¿no? Pero, por ejemplo, en baterías, el 70% de las baterías hoy las fabrica China. Y diréis, ¿ha sido un éxito o un fracaso? Un éxito, porque aunque no hayan alcanzado liderazgo en esas 10 tecnologías, si no se hubiesen planteado ese objetivo, pues ni siquiera tendrían el liderazgo en 4 de ellas, ¿no? Y esto es importante porque China ha entendido, fijaos, en el año 1820, justo antes de las guerras del opio, China e India representaban el 80% del PIB mundial, 1820. En 1920, las dos potencias sumaban un 5% del PIB mundial. O sea, cayeron del 80 al 5. Y hoy están entre las dos aproximadamente en un 30. Van ganando terreno. Y han tenido 100 años para preguntarse cómo caímos de ser líderes a ser irrelevantes. Y la respuesta es: perdimos el tren de la modernización, perdimos la revolución industrial. Creímos que más allá de nuestras fronteras no había nada. Somos el centro del mundo, tenemos de todo, no necesitamos nada afuera. Y no sabían, no imaginaban que en otro lado del mundo estaban haciendo una serie de desarrollos y avances tecnológicos brutales. Espectacular. Otra vez. Y entonces no van a volver a perder el tren de la revolución tecnológica. No lo van a perder. Ellos saben que esa meta de construir una China fuerte, potente, próspera, depende de liderar en robótica, en cloud computing, en computación cuántica, en nuevos materiales, en inteligencia artificial. Y están poniendo cantidades inmensas. Nadie está invirtiendo más en inteligencia artificial hoy en este planeta que los chinos, con diferencia. Stargate, que es esta iniciativa de Estados Unidos, el mayor fondo que se ha levantado para invertir en inteligencia artificial, es una fracción de lo que China lleva invirtiendo los últimos años. No sé si te he respondido a la pregunta. Es que me enrollo como las persianas. Está perfecto. De hecho, esto de las baterías, los coches chinos y los móviles están comiendo parte del sector pues por el tema de las baterías. Exacto. Sí, yo aprovecho Hoy en día, decir que... antiguamente, coches eléctricos conocíamos, teníamos como de referente una en concreto, ahora ya es chinos y demás. Y sobre todo en los móviles Realme, que tienen, creo que son como 10.000 miliamperios en lo que en un móvil que es de milímetros. Además, porque antiguamente hacía falta móviles así para meterle 10.000. Actualmente hay móviles súper finos que caben 10.000. Es que, fíjate, otro ejemplo. Yo creo que esto es, a la gente le puede interesar cuando se lo cuentes, ¿no? Occidente a menudo peca de no tomar a China suficientemente en serio. O sea, seguimos mirando a China como, bueno,
chino de la esquina, ya sabes, tena. Sí, es cierto. Subestimamos permanentemente a China. Y no solo los europeos. En los años 60, Rusia, que había sido el gran valedor, el gran aliado de la Unión Soviética, que había sido el gran aliado geopolítico de China, decide quitarle a China la transferencia de tecnología para que China desarrollara un programa espacial, creyendo, bueno, pues estos se van a quedar como están, porque Rusia tenía la tecnología, no se la damos a China y China no tiene programa espacial. ¿Qué hizo China? Desarrollar su propio programa espacial. Han pasado 60 años y hoy el programa espacial más ambicioso de este planeta lo tiene China, no lo tienen ni Rusia ni Estados Unidos. El mismo error de cálculo lo está cometiendo Estados Unidos ahora con China, diciéndole no, vamos a cortar la escalera tecnológica para que ellos no desarrollen, por ejemplo, semiconductores de 3 nanómetros, que por cierto 3 nanómetros es una cosa que está casi en la frontera entre la materia y la luz. O sea, es una cosa, nos cuesta imaginar que son 3 nanómetros. ¿Qué ha hecho China? Subestimamos la capacidad de China. Cuando China tiene la necesidad existencial, porque saben que de eso depende su liderazgo y su supervivencia. Cuando China sabe que de algo depende ese plan de convertirse en la nación más fuerte del planeta, como fue durante milenios, pone toda esos 1.420 millones de personas, los pone a trabajar para sacar homemade, homegrown, o sea, hechos a sí mismos, y estamos viendo cómo en lugar de aparcarles, ha alimentado su capacidad de trabajo y su autosuficiencia. ¿Qué peligro ves que, por ejemplo, cada vez haya más marcas y productos chinos en mercados europeos o en España, por ejemplo? Porque tiene que haber un peligro, ¿no? Que casi todo lo que compremos en el día a día acabe siendo chino al final. Bueno, ya es chino. O sea, fíjate, China, cuando se dice China es la gran fábrica del mundo, y lo va a seguir siendo. Por ejemplo, las plataformas, que no las menciono por si nos patrocina alguna vez, tantas plataformas online, yo voy a China, no veo casi tiendas físicas ya que vendan, el bazar no existe prácticamente. No. Tiendas de ropa pequeñitas terminarán cerrando. Aquí, o sea, yo veo que en unos años va a suceder lo mismo. De hecho, los bazares, los almacenes hablan conmigo para hacer negocios, porque ven que sus negocios están peligrando. Porque la gente poco a poco irán comprando online y poco a poco ellos no podrán competir con online que lo vende mucho más barato. Es un modelo que tiene un techo, pero no va a desaparecer. La tienda física no va a desaparecer, porque esto nos lo enseñó la pandemia. Hay productos que la gente todavía quiere tocar, quiere ver, quiere oler. Yo, hasta la pandemia y viviendo en China, nunca compraba online. No me gusta. A mí me gusta ir a verlo. Y no me gusta comprar. Yo, si tengo que comprar 8 cosas, no voy 8 días. Yo lo resumo todo en 2 horas y voy pam, 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 pam. Con la pandemia se ha descubierto que sí, la gente está dispuesta a hacer decisiones de compra vía plataforma cuando ya conoce el producto, cuando sabe bien lo que compra, pero para muchos otros productos no. China va a seguir siendo la fábrica del mundo durante décadas porque, ojo, el 30% de todo el valor industrial del planeta, de todos los bienes industriales que consume el planeta, los fabrica China. Lo llamativo son 2 cosas. Que siendo el suministrador del 30% de todo del planeta, solo representan el 15% del consumo. Ahí hay un decalaje grande. Y la segunda cifra preocupante es que China ya tiene la capacidad instalada para abastecer el 70% del consumo. O dicho de otra manera, las fábricas chinas están a medio gas. Si se pusiesen a trabajar a pleno rendimiento, a 3 turnos, China podría abastecer hoy, ya no el 30%, que es una barbaridad, el 70% de todo lo que el planeta consume. ¿Qué significa eso? Destrucción de tejido industrial más allá de sus fronteras. ¿Es un problema? Sí, es un problema. Yo hablo muy a menudo con empresarios, concretamente con empresarios industriales, y la receta es doble. Por un lado, tenemos que apostar por innovación, como hacen ellos, tenemos que mejorar nuestros productos, hacerlos más competitivos, por ejemplo, en marcas de productos de consumo, Realme, ¿no? Por ejemplo, que os patrocina. Contratar a chinos para trabajar. No, así que perdón. No, lo que pasa es que ellos, Realme, entiende que el usuario tiene unas necesidades
a las que te tienes que adaptar. No se tiene que adaptar el usuario al producto, se tiene que adaptar el producto al usuario permanentemente. Entonces, en lo que nosotros en Occidente, todo este podcast estoy generalizando muchísimo, ¿vale? Yendo a simplificación total, pero en lo que nosotros en Occidente preparamos la PPT de diseño de producto, ellos han hecho el producto, lo han lanzado al mercado, lo han iterado, han pivotado y lo han convertido en otra cosa. Y entonces, para cuando nosotros terminamos la PPT, ostras, ellos ya han pasado por 2 curvas de aprendizaje, ¿no? Nadie conecta tan bien con el user experience como los chinos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es invertir en competitividad, en innovación de producto, en user experience. Y 2, las empresas chinas no juegan con las mismas reglas que nosotros. Entonces, tenemos que pedir reciprocidad. Una empresa china viene aquí, Realme, y hace negocio en los mismos términos en los que lo hace Apple o una empresa local. Tú vas a China, una empresa occidental, una empresa no china va a China y no hace negocio con las mismas reglas, con los mismos términos que una empresa local. O sea, en términos futbolísticos hay una portería, la suya, que está más alta que la nuestra. ¿Pero por qué? Porque China... ¿por qué no hay esa igualdad si la empresa española quiere ir a China, digamos? No hay igualdad porque no jugamos con las mismas reglas, porque el gobierno protege a sus operadores de un modo que desvirtúa las mecánicas de pura competencia. Y esto es así. Cuando a China se la invita a entrar en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, China exigió que durante X años muchos sectores, para poder entrar, por ejemplo, en el sector del automóvil, Volkswagen o Audi o Renault, para poder vender coches Renault en China, tenían que asociarse con un operador local. ¿Para qué? Para enseñar a los locales a fabricar coches modernos, coches potentes. ¿Para qué? Para construir grandes campeones nacionales. O sea, BYD no ha inventado el coche eléctrico, pero ha logrado incrementalmente mejorarlo de manera que hoy los coches BYD son sustancialmente, BYD o Xpeng o Xiaomi o lo que sea, son sustancialmente mejores que los Tesla, por ejemplo, ¿no? En realidad, China no tiene grandes innovaciones disruptivas, pero lo que tiene es la capacidad de mejorar lo que ellos adoptan y convertirlo en algo mucho mejor que lo original. Y bueno, ya para dar un poco de esperanza, me refiero para las empresas, o sea, que la gente no piense que China se va a comer el mundo y ya está. Para las empresas de aquí... Un matiz. Sí. Ellos tienen un plan. El mayor peligro no es que China tenga un plan. El mayor peligro es que nosotros no tenemos un plan. Yeah. En un artículo que yo colaboro a menudo con Vocento, con artículos de opinión, y hace poco publicaba un artículo que colgaba en LinkedIn que se llama La Gran Jugada. Y explico cómo la estrategia de los bazares es muy parecida a la estrategia país de China. Lo explico en 2 minutos. La estrategia de China es lograr convertirse en socio comercial de todo el mundo y que el mundo dependa comercialmente de ellos. Cuando dependes comercialmente, dices, ¿para qué voy a producir esto? Si aquí me cuesta más, es sucio, contamina, lo produzco en China. Hoy en China se producen muchas cosas que antes producíamos. Con los bazares sucede lo mismo. Yo recuerdo cuando era pequeño teníamos 3 tipos de pilas por si se agotaban. Hoy tú no tienes 3 tipos de pilas en casa porque sabes que el chino de la esquina siempre está abierto y si necesitas pilas vas y las compras. Y eso genera también una dependencia que hace que la ferretería haya cerrado, la juguetería haya cerrado, la droguería haya cerrado, porque el bazar tiene el top 10 de todas esas referencias abierto a las 24 horas y por un precio razonable. El problema no es lo que ha hecho China o lo que ha hecho los bazares. El problema es lo que nosotros hemos dejado de hacer. Entonces, el gran peligro no es lo que China hace, sino lo que nosotros no hacemos. Por eso yo no le culpo a China. En la falta de reciprocidad, sí. Deberíamos jugar con las mismas cartas. Si estamos en un juego global, deberíamos jugar con las mismas cartas. Y yo, como empresa española, actualmente, ¿qué empresas españolas tú crees que serían buenas empresas ahora mismo para entrar a China? ¿Y qué es lo que tú le recomendarías que hiciera, por ejemplo? Algunos nichos que dijeras,
yo qué sé, lo típico cuando, bueno, hace un montón de años, el aceite de oliva, el jamón, el vino, que yo antes quería dedicarme a eso, porque era... No te dediques a... No, ya no, Mira, porque ahora ya no... De hecho, cada vez que mis padres o chinos que conozco que van a China, antiguamente siempre compraban leche en polvo, aceite de oliva. Para niños, Sí, ¿no? La para fórmula, sí. Leche en polvo, aceite de oliva, chocolate, champú y jabón. ¿Lo compraban? Siempre champú, jabón, aceite, Qué curioso el champú. leche en polvo. A ver, mis padres no y comen chocolate. champú. Eso es algo de Fujian, creo. Vale, puede ser. Oye, Pero Te he visto. era un patrón, ¿eh? O sea, todos los chinos, tanto mis padres como sus amigos que iban a China, siempre era una maleta entera de esos productos. Yo lo del champú no lo sabía por razones obvias. Pero reconozco que, y vamos al happy note, ¿no? A la nota feliz. Yo me dedico a hacer negocio en China. Y casi, no hay nada escrito en piedra, pero casi me arriesgo a garantizar que me voy a jubilar ayudando a empresas a hacer negocio en China. Porque aunque sea muy complejo, aunque sea muy difícil, hay muchas oportunidades de negocio. En China siguen siendo muy demandados productos con buena calidad, con buen diseño, con buena postventa, con toda una herencia, una tradición en la forma de fabricar, en la forma de hacer. ¿Qué sectores? Pues mira, la agrotecnología, es decir, ayudar a los chinos a obtener un mayor rendimiento de sus cosechas. China es uno de los países del mundo con peor ratio tierra cultivable y bocas por alimentar. China tiene prácticamente el 15% de la población mundial, pero solo tiene el 7% de la tierra cultivable. O sea que ahí hay un decalaje. Si logras que esa tierra rinda más, mejor. Nosotros somos potencia mundial en hortocultura y, en fin, sacarle provecho al agua, a los fertilizantes, a la tierra. Los servicios de salud de nivel, es decir, España tiene un sistema sanitario público-privado alucinante. Bueno, pues ahí podríamos obtener mucho, y en turismo cultural de alto nivel. Los chinos aprecian España por su historia, por su patrimonio cultural, por su patrimonio natural. Tenemos espacios verdes increíbles. No tanto sol y playa, ya sabéis que los chinos en general tomar el sol... Poca cosa. Vendrán con paraguas, creo. Con paraguas, con lo de protección ultravioleta. Sí. Pero España tiene mucho que ofrecer. España es una potencia en la cadena de suministro de renovables también. Lo que pasa es que cada vez nos cuesta, y en el sector del automóvil, en componentística y accesorios del sector del automóvil. Y luego hay un hándicap, una vez más, el terreno de juego desequilibrado. Nosotros somos muy buenos en servicios bancarios, servicios en aseguradoras, en servicios de salud, pero el sector de los servicios está todavía cerrado a la inversión extranjera. En cambio, las empresas de servicios chinas pueden hacer negocio aquí. Los bancos españoles no pueden hacer negocio en China. Oportunidades hay, y os digo que hay muchas. Lo que pasa, es verdad que de cada 10 consultas que yo he recibido en estos 20 años, de oye tal, yo 7 las rechazo después de un mínimo estudio de, mira, ¿qué producto tienes? ¿Dónde lo vendes? ¿En qué mercados internacionales? ¿Qué capacidad tienes de financiar esto? ¿Estás preparado para aguantar a pulmón 5 años sin ver brotes verdes, sin obtener retorno y rentabilidad? Pues mira, no, pues déjalo. China no es para ti o no es para ti ahora. Invierte este dinero en otro mercado más sencillo. Ahora, de esas 3 marcas, operadores, empresas que sí, que cumplen el checklist, no hay garantías, pero con paciencia, con prudencia, con flexibilidad, apostando por tu equipo local. Escucha a los chinos. Tú no puedes ir a China dando lecciones y creyendo, no, yo les voy a enseñar a los chinos. No, tío, es China, funciona con sus reglas. Tus reglas allí no funcionan. Cada vez que entras por la puerta, el chino, sea un comprador o un vendedor, ha visto a 1000 tíos como tú. Y lo que quiere no es enseñarte nada. Él quiere aprender de ti. Y no te va de... Para los chinos, estar en una negociación sin abrir la boca durante hora y media o haciendo preguntas sin soltar prenda no es una descortesía. Forma parte de una estrategia de negociación inteligente. Nosotros los españoles, los mediterráneos en general, tenemos miedo al silencio. Hostia, aquí nadie habla. Pues voy a contarles. Les voy a contar sobre mi marca. Y ellos, que son muy buenos tirando el hilo,
Te hacen preguntas y tú les acabas contando todo. Tu estrategia, tu escandallo de precios, tu margen, tal. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sonrisas, tal, tal, tal. Te dan de comer de maravilla, te agasajan, te dan una vuelta, te llevan a un hotel, te hacen sentir un VIP. Coges el avión, oye, ¿qué tal? Buah, genial, ha ido genial, muy buenas sensaciones. Buah, yo creo que de aquí vamos a sacar muchos pedidos. El chino ya se ha olvidado de ti. Tiene toda la información que querías sacar para negociar mejor ese precio con otro socio o con su proveedor habitual. Él no quiere enseñarte nada, él quiere aprender de ti. ¿No hicieron algo similar contigo? Unos chinos con los que quedaste hace un mes o así. ¿Quieres contarlo eso? Sí. Sí. Yo aprovecho Chinos para de contar. China, Dale. Chinos de China se aprovecharon de un chino de España. Es Pero espectacular. ojo, eso no es ningún timo. Eso es falta de prudencia, falta de estrategia y desconocer las reglas. Negociar con chinos sin entender sus reglas es peligroso. Es peligroso no porque te vaya a pasar nada a ti, sino porque puedes perder mucho dinero. A ver, yo perder dinero no he perdido nada. Simplemente me sorprendió porque yo cuando empecé a hacer negocios en general, porque yo decía, no tengo nada que perder, yo le suelto todo, la otra parte me suelta todo y ya para la siguiente tengo más información, ¿no? Entonces, llevo años trabajando de esta forma y en verdad ya mi información ya es bastante valiosa en temas de redes sociales, todo, cómo funciona aquí, cómo funciona China y todo ese tema. Vinieron unas empresas chinas, una empresa importante de segunda mano, que quieren, supongo, expandirse por aquí en el mercado de segunda mano, también el mercado de reacondicionado, porque en China se ve que el mercado de reacondicionado no va muy bien, y quieren obtener un poco de información sobre cómo funcionan los influencers aquí, las redes. Me invitaron a comer en un restaurante allí que hacen tapas, de chinos también, o sea, allí en la Sagrada Familia. Me preguntaron cosas, yo les solté todo. Yo les dije de todo lo que querían saber, de cómo contar con influencers, qué tipo... Eres muy español. Sí, cómo tienen que estructurar el email, por qué los influencers no les responde, porque, o sea, esto es muy típico, ¿no? Que si tú, o sea, típico email de chinos que mucha gente lo habrá recibido, que está en inglés, que tú sabes que lo ha enviado a todo el mundo. O sea, que yo recibo emails que ponen en copia a todos los influencers, además, tío, que dicen, ¿qué cojones? ¡Qué horror! Entonces les dije que eso no se puede hacer, que les contacten por Instagram directamente y si no responde ya por correo, cosas así. Y después de comer, dijeron, bueno, muchas gracias, adiós. Y ya está, tío. Pero tienes que explicar cuál era tu objetivo de esa charla. Claro, mi objetivo es entablar una relación con ellos, porque yo sé que es una empresa grande y también estoy iniciando otra empresa que si llegamos a una colaboración, pues mucho mejor. Yo quería dejarles caer de que yo también puedo, o sea, yo sé esa información, yo te puedo ayudar a encontrar influencers o el tema de marketing, te puedo echar una mano, pero no... o sea, solo preguntaron, yo hablé mucho y luego se fueron. De hecho, hace unos días me volvieron a mandar un WeChat preguntándome cómo estructurar el email. No les respondí, ¿sabes? Dije, dad por culo esta gente, tío. No, espera. Termina de contar y te digo un par de cosas. Sí, más o menos así. O sea, ellos después salimos, ellos querían ver unos mercados de segunda mano aquí en España, ahí en Barcelona el mercado de segunda mano. Se fueron ahí, era en domingo, está cerrado. O sea, estaba cerrado, pero a partir de allí, después, bueno, eran un equipo de bastante personas, eran 4 o 5 chicos bastante jóvenes. Yo les pregunté bastantes cosas. Yo les pregunté algunas cosas de si la marca quería instalarse aquí como marca propia y cosas así, pero que no me soltaron mucha información cuando yo les solté mucha cosa valiosa. Y después se quieren ir a otro sitio. Yo dije, no le voy a acompañar más porque, o sea, es que no sé qué pinto aquí. Y me dijeron, bueno, muchas gracias, ya no sé qué. Y luego se fueron y ya está. Yo me quedé ahí en medio y dije, ostras. Tuvieron una consultoría gratis a cambio de una comida de 20 euros, seguramente. Así fue. Pues yo lo que te recomendaría es que mantengas el contacto y lo cuides. ¿Por qué? Porque aunque tengas la sensación de, ostras, esta peña me está utilizando y de aquí yo no voy a sacar nada, pero ellos mucho, tú te tienes que hacer imprescindible. Tú tienes que demostrarles que eres una persona de su confianza y que les puedes ayudar mucho. Hoy les ayudas gratis, pero el chino no olvida. Para bien y para mal. Entonces,
sin ser ingenuo, ¿vale? Que ese es el problema, que a menudo el error que cometemos los occidentales allí, creyendo que los chinos van por el mundo regando de dinero a los países, que los chinos te regalan cosas porque es que les gusta regalar cosas sin más. No, el chino está sembrando y tú ya has sembrado. Entonces, apaláncate ahí, engánchate ahí, porque si es una empresa mínimamente seria, potente, con un plan de internacionalización grande, ellos tienen una lógica de win-win, el Shuangyin famoso, ¿no? Pero en el largo plazo. Aquí tú no puedes pensar a un mes, a un año vista siquiera. Tú piensa en cuál es tu plan quinquenal de aquí al 2030, dónde quieres estar y cómo te puede resultar útil esa gente. Y demuéstrales, oye, ellos saben que les has dado información útil y saben, no son tontos, que se las has dado gratis. De alguna manera, China no regala nada, pero sí ofrece muy buenas oportunidades a quien confía en ellos. Así que, lejos de decir yo a estos no les vuelvo a responder, son unos cabrones, no hacen más, unos chupatinta, unos chupasangre. No. El chino lo que detecta muy rápido es el oportunista. Oye, ¿cuánto cuestan los Mario Bros esto? Tanto. Nada, venga, déjamelo en 2. El chino nunca va a perder margen, nunca. Para poder ahorrarte a ti €1, lo que va a hacer es hacerlo con menos calidad. En vez de meter poliéster, va a meter no sé qué, que no es poliéster y que es de mala calidad. Entonces, tú piensa en el largo plazo, demuéstrales que pueden construir algo a largo plazo contigo, genera confianza, y la confianza no se finge, como el hambre. Es verdad que hay mucho de intuitivo, ¿no? Hay gente con la que te entiendes y gente con la que no te entiendes, pero tú demuéstrales, oye, conmigo podéis contar en el largo plazo. ¿Y sabes lo que te dicen los chinos? Muchas veces un tipo que quiere hacer contigo, un tipo chino que quiere hacer negocio contigo te dice, pon tú el precio. Nos vamos a entender. Nos vamos a entender queriendo decir, igual hoy pierdo un poco de lo que yo pensaba ganar, pero lo voy a ganar en 3 años y tú también conmigo. Así que esa es un poco la lógica, ¿no? A menudo nosotros vamos allí para pegar un sartenazo. Ah, joder, tío, he comprado 200.000 Mario Bros por 4 duros. ¿Qué va a hacer ese tío? Que sabe que no te va a volver a ver. Yo a este le mando morralla. Lo último que tengo ahí en el almacén, que ya está medio... se lo mando porque no le voy a volver a ver. Porque es un tío que viene a pegar un pelotazo. Ahora, si tú a un chino le demuestras, mira, hoy estoy aquí, mañana estoy aquí, el mes que viene estoy aquí, dentro de un año estoy aquí, dentro de 5 años tú y yo vamos a seguir en contacto, vamos a construir algo, poco a poco, tiqui, 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 tiqui. A veces ganarás tú más, a veces ganaré yo menos, pero es como en la bolsa, los ciclos se acaban suavizando en 10, 20, 30 años vista. Hay que tener esa mirada. Yo creo que lo tienes que enfocar como un juego de cuerdas en el que, ¿sabes? Ellos te han tirado muchísimo, sí. Pues en vez de cortarlo, intenta llevarlo de alguna manera que tú puedas tirar de la cuerda. Es que también. Normalmente soy así, o sea, normalmente yo, o sea, ya dije que siempre les suelto, normalmente me devuelven un poco de información, pero es que esta vez sí que vi que cero patatero, y dije, joder, me sentí incluso un poco ofendido, ¿sabes? Bueno, tienes información sí, ahora. Sí. Además, tienes algo más importante que es el contacto. Sí. El contacto. Pero no, sí, te han... Sí, quizás fue que me afectó un poco el ego, quizás que yo debería de olvidarme un poco eso. Igualmente pienso que hemos dejado, o sea, un mensaje muy importante aquí al final de cómo trabajar con los chinos para que futuros empresarios quieran, o empresas actuales quieran negociar o trabajar con China, que se vean los episodios del podcast, importante. Sí. Y que sepan que nosotros somos un puente al final hacia China. Y que sepan que, o sea, China nos escucha y que, claro, o sea, entonces... Un puente potentísimo. Ya me gustaría a mí hablar un chino equivalente a vuestro castellano. Y eso es una cosa que nunca voy a tener. Como no voy a tener nunca, y esto... es un halago, pero vosotros nunca vais a dejar de tener el cableado básico chino. Eso que os han inculcado vuestros padres, esas 4 cosas fundamentales, la autoexigencia, la disciplina, el largo plazo, la inversión en educación, ¿qué otra cosa era? La familia, los lazos, eso lo lleváis de fábrica. Y eso es una ventaja competitiva. Fabricado made in China, chicos. Muchas gracias. Sos made in China. Podemos seguir charlando mucho tiempo, pero yo creo que mejor lo dejamos para otro episodio, que fue muy interesante, Julio, de verdad.
Gracias por invitarme. no, Sigo de sin verdad. saber quién os ha hablado de mí. Es secreto. Vale. Me lo dijo el gobierno de Pekín. Oye, espera, voy a hacer un product placement los Ok, últimos 2 ok. minutos, ¿vale? Sí, Aquí hemos están mencionado los mucho. libros. Julio se ve que es muy buen negociador y aprovecha No, todo. solo por cómo habla, Sí, ya sí, sabes sí, que habla cada día con chino, seguramente. Aprovechado Sí, de muchos hecho, momentos esta para- mañana, bueno, he llegado tarde porque sabéis que tenía una videoconferencia. Yo casi todos los días me levanto a las 6 de la mañana, ahora que vivo en España, para hablar con China. Ahora hay 7 horas de diferencia. Claro. Y me pusieron una a las 9 con chinos. Yo ya no vivo en China, me he trasladado a España hace 2 años, pero vivo en China 8 horas al día, 9 horas al día. Tengo una pregunta que haceros. Venga, va. Y con esta terminamos. Vale, que además os la hice antes y dijisteis, Venga. no, esa para cuando estemos grabando. Ahora que sois influencers, ahí lo dice YouTube, sois influencers. Sí, tenemos otra más grande de 1 millón. Ahora que sois influencers, ¿sois más felices que antes de serlo? ¿Tú primero? A ver, si eres influencer. A ver, tengo objetivos que todavía no he llegado y puede ser que por eso mi felicidad no debería ser acorde a eso, o sea, objetivo monetario principalmente con mentalidad china. Sé que cuando llegue a ese objetivo monetario tendría que ir a buscar otras cosas para ser feliz. Actualmente pienso que estoy feliz, pero podría estar más por el objetivo monetario. Yo creo que antiguamente con un trabajo normal es como que tú sabes que tu techo tiene un límite. Entonces, todo lo que tú vas consiguiendo relativamente es bastante más fácil, con lo que tu felicidad, si lo asocias a conseguir objetivos, es mucho más fácil de llegar. Pero actualmente es que no tenemos límite. O sea, las redes sociales nos da como un techo que ya depende de tu imaginación, de tu esfuerzo, a dónde lo quieres expandir. Entonces, claro, conseguir objetivos actualmente es mucho más complicado que antes. Y si Es que asocias felicidad con la consecución de objetivos, pues es más complicado. Entonces, más feliz. Yo creo que todo depende de cómo lo afrontes tú el día a día. Si tú eres positivo, serás más feliz. Sí. Yo creo... Es que hay tantas cosas que se puede hacer siendo Claro. influencer que, o sea, además de promociones, que siempre hemos tirado de promociones, pero si te pones a imaginar, tienes todo un público, clientes potenciales que tú puedes promocionar cosas, servicios, un montón de cosas que dices, ¿de verdad quiero meterme ahí o no? ¿Sabes? Y entonces es día a día pensando tanto en negocios como en contenido y es un trabajo mental bastante exigente. Yo creo que estáis haciendo un muy buen trabajo. Era necesario que hubiera una plataforma de... ¿Cómo los llamas? ¿Chinoñoles? Chiñoles. Chiñoles. Va a haber followers, o sea, va a haber... ¿cómo se llama? Mickey Mouse, o sea, habrá gente que os copie. Otros chinos, chiñoles que Yeah. digan, yo también, ¿no? Me too. Entonces, mi consejo es Muy complicado, pero bueno. ser genuinos. O sea, tenéis un tono, tenéis un ADN... en términos de plataforma y de espacio, ser genuinos. No tengáis prisa, porque conforme vayan surgiendo competidores, tendréis que hacer cosas más polémicas, más provocadoras, más show, y esto dará muy buenos resultados, porque además es una plataforma, como tú decís, una vez la tienes y tienes esa masa de gente que porque les gusta el contenido que generáis, os sigue, puedes utilizar esa capacidad de influencia de 1000 maneras. Y en 20 años tendréis un impacto y una proyección como puentes interculturales mucho mayor que ahora. Espectacular, chicos. Nos vemos en la... Muchas gracias, Julio. Venga, Esto nos hace... Gracias a vosotros. Sube mucho el ego. O estamos debajo de un puente, quién sabe. Muy buena, tío.